Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta mesa redonda que hemos titulado Educación y Patrimonio, Reflexiones y Experiencias. Este evento se enmarca dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonio de este año, que tienen como lema Cuéntanos el patrimonio, patrimonio y educación. Para reflexionar y compartir experiencias en relación con la práctica educativa en los museos y centros culturales, hemos invitado a dos instituciones de referencia en España. La Fundación Botín, representada por Fátima Sánchez, directora ejecutiva y directora del área de Educación, Proyectos y Acción Social, desde hace 7 años, y el Museo Thyssen-Bornemisza, representado por Rufino Ferreras, responsable de Desarrollo Educativo y coordinador de Educatissen desde hace ya más de 20 años. Quisiera agradecer a ambas instituciones su colaboración para poder llevar a cabo este evento y especialmente a Fátima y Rufino, que de forma generosa se han prestado a participar en el mismo. La sesión durará hasta las 7 de la tarde y bueno, en un principio habíamos pensado dividir la sesión en 4 ámbitos temáticos. Por un lado, el ámbito 1 sería la participación de los públicos, la relación con los públicos, cómo se articula en las instituciones, nuestras instituciones. Por otro lado, la idea era hablar sobre el tema de la innovación, un tercer ámbito sobre la creatividad, las emociones, y un cuarto ámbito sobre el contexto COVID que estamos viviendo actualmente. Pero tras hablar con Fátima y Rufino sobre cómo articular la sesión, llegamos a la conclusión de que realmente el último ámbito, el contexto de COVID, es el que de alguna manera nos marca el punto del que debemos partir, porque pues, sin lugar a dudas nos encontramos ante un nuevo paradigma que nos ha obligado a cambiar y a reflexionar sobre todas las prácticas educativas que hemos venido haciendo hasta ahora en nuestras instituciones. Por lo tanto, este último ámbito lo vamos a tratar de una forma pues, bueno, transversal y bueno, me gustaría a continuación dar la palabra a Fátima y a Rufino, pero antes me gustaría también recordaros que esta sesión se va a grabar en el canal de YouTube de San Telmo y se quedará allí para posteriores ocasiones. Y también comentaros que, bueno, si tenéis que hacer alguna pregunta, podéis hacerlo a través de YouTube, o del chat, del Zoom, o de las preguntas y respuestas que tenéis en el mismo chat. Pues nada más, comentaros que al final de cada ámbito dejaremos unos breves minutos para un turno de preguntas. Y bueno, pues sin más, yo voy a dar la palabra a Fátima y a Rufino después para que nos hagan una breve introducción sobre cada una de las instituciones. Muchísimas gracias a los dos, una vez más, por estar aquí con nosotros y por compartir toda vuestra experiencia y todo vuestro trabajo. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Miren, muchísimas gracias al Museo San Telmo por contar con la Fundación Botín, con el Centro Botín. Gracias a Rufino, porque obviamente yo voy a hablar desde un Centro Botín que tiene 3 años de vida. Y es verdad que voy a explicar ahora la Fundación Botín, que tiene muchos más, pero aún así, bueno, pues es un lujo y un placer y seguro que yo también y que el Centro Botín y la Fundación Botín van a aprender mucho de esta tarde, ¿no? Estando al lado también de Thyssen, que es pues ya es reconocidísimo el trabajo que llevan con tantos años. La Fundación Botín, como decían, la Fundación Botín se crea en 1974, es decir, es una institución con más de 50 años de historia, es una fundación patrimonial familiar, es decir, tiene el patrimonio que deja una familia, en su caso Marcelino Botín es quien la crea, y a lo largo de los años nace con una finalidad social, de contribuir al desarrollo social de Cantabria en su momento, en el 74, y luego va ampliando a nivel regional, nacional e internacional, ¿no? En el año 2017, cuando abrimos el Centro Botín es el proyecto más importante de la historia de la Fundación Botín. No solo por la inversión económica que supone la creación del Centro de Arte, sino también porque realmente el Centro Botín nace de la unión de los diferentes áreas de trabajo y proyectos que tenía la Fundación Botín
pues, por ejemplo, su área de artes plásticas desde hace más de 30 años, su programa educativo, que lleva desde hace más de unos 15 años, y toda su actividad cultural, que está en torno a unos 20-25 años. Cuando se plantea la idea de crear un centro de arte es por una necesidad absolutamente orgánica. Es decir, aquí no es la idea de hacer un centro de arte con un gran arquitecto como es Renzo Piano, que es quien hace la obra del Centro Botín, sino que la idea es la necesidad de la Fundación Botín de seguir creciendo y la voluntad de querer unir el programa artístico, cultural y educativo en un único espacio y no dirigirnos solo al público, por ejemplo, que llevaba el programa de educación, que era escolar, sino ampliarlo a toda la sociedad. Por una creencia clara, que es la que tiene el patronato de la Fundación Botín, y en el momento en que se decide, ¿no?, en 2012, empezar a construir este centro, que es que las artes son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Es decir, que las artes son beneficiosas y tienen un potencial enorme para todas las personas a las que llegan, ¿no? Por eso nace un centro de arte que es un poco peculiar, porque no es un centro de arte que tenga un departamento educativo o formativo, sino que es un centro de arte que tiene una misión social. La misión por la que nosotros nos levantamos cada día y por la que luchamos en cada momento es por desarrollar la creatividad de toda la población, de todos los públicos, para generar riqueza económica, social, cultural, etc. Es decir, tenemos la firme convicción de que esta sociedad necesita creatividad y, como decía Miren, ¿no?, el tema COVID pues lo hace todavía más actual, es decir, necesitamos cada día que nos levantamos y vamos a trabajar o nos relacionamos con nuestra familia o vamos a tomar algo con nuestros amigos, necesitamos ser creativos, necesitamos formas de afrontar los problemas de formas diferentes para ser capaces de mejorar el contexto, la sociedad y el entorno en el que vivimos. Y por eso se crea el Centro Botín, ¿no?, con esa misión formativa, de tal forma que todo lo que hace el Centro Botín tiene la necesidad y la voluntad de desarrollar la creatividad de las personas a través de las artes. Para terminar, porque luego ya iremos hablando de cada cosa, sí que es muy importante para el Centro Botín el tipo de proyecto del que estamos hablando. Es el proyecto más importante de la Fundación, pero porque es el más global, es decir, es un centro de arte que tiene impacto y que tiene relaciones y que quiere ser una referencia en el ámbito internacional, pero también es el más local, es decir, nace siendo conscientes de la necesidad que hay de impactar en la comunidad local en la que estamos. Es decir, es dirigido al ciudadano de Santander y de Cantabria, por encima de todo, aunque por supuesto nos preocupa muchísimo el público nacional e internacional. Y por último, además de ser el más global y el más local, es el más social, por esa función, por esa misión formativa y social que tiene a través del desarrollo de la creatividad con las artes. Y bueno, yo creo que más o menos esto es el punto de partida del Centro Botín, del proyecto. Hola, buenas tardes. Soy Rufino Ferreras, soy el director del área de educación del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. Y bueno, mi museo, como ya sabréis, es un museo nacional, dependiente del Ministerio de Cultura, que integra una colección que en origen fue privada, pero que hace ya muchos años el Estado español la compró y la incorporó al patrimonio de todo el Estado. Es cierto que mi museo es un poco complejo, también se integra una colección que está en depósito, como la de Carmen Thyssen, y después se incorpora también, o se ha incorporado en los últimos tiempos, de manera puntual, a través de proyectos y exposiciones, la colección de la hija de quien inicia la colección, que son los varones Thyssen, Francesca Thyssen, con TVA21. Como digo, es un museo de ámbito, nacional, un museo que depende del Ministerio de Cultura, que nace en el 92 con una clara vocación educativa, ya que la colección, cuando se genera a través de estos coleccionistas, es una colección que tiene una vocación enciclopédica del arte europeo occidental. Entonces hace como un recorrido por toda la historia del arte occidental, del siglo XII hasta el siglo XX, de tal manera que lo que tenemos al final es una colección que, a diferencia de otros grandes museos en España, pues abarca no solamente el arte español, sino arte de toda Europa, también arte americano, y ya os digo, desde el siglo XII hasta el siglo XIII.
Esta vocación, un poco enciclopédica y educativa que ya tiene la formación de la colección, pues se hereda cuando se forma el museo, y desde el primer momento tiene una gran importancia el departamento educativo del museo. En principio como departamento, dependiendo de conservación y teniendo una acción un poco limitada porque todavía no estaba bien definido cuáles eran sus funciones. En un momento dado, este departamento toma entidad de área, y área dentro de la estructura del museo significa que es un ámbito, digamos, de toma de decisiones muy importante. Eso coincide también con que Educatisen empieza a conformar un equipo que, a diferencia de otros equipos educativos en el Estado español, es un equipo muy estable, el equipo de educación. No hemos todavía entrado en el modelo de la subcontratación de los servicios educativos, sino que el equipo de educadores está dentro de la estructura del propio museo y se encargan de diseñar y de ejecutar. Eso nos permite también tener un modelo de educación muy a largo plazo. No basado en la actividad, sino basado en los proyectos a medio y largo plazo, que nos permite realmente desarrollar una labor pedagógica sostenida en el tiempo. Sobre todo si tenemos en cuenta que lo pedagógico, sus tiempos no son históricos, son geológicos y necesitan tiempo para que se produzcan cambios a través de lo educativo. Una de las hitos importantes cuando ya se crea el área de educación es también, bueno, esto deriva en una autonomía muy grande a la hora de decidir y hacer ciertas cosas, y una de ellas es la creación de educatisen.org, que muchos conoceréis, que es una web que está gestionada, administrada por el propio equipo de educación del museo, que va en paralelo y que forma parte de todo el universo de acción digital del Museo Thyssen, pero que está gestionada por nosotros mismos, con lo cual tenemos una herramienta muy poderosa para hacer actividades online, para hacer una difusión de lo que hacemos, para muchas cosas que nos permiten, ya os digo, hacer muchos proyectos. La concepción educativa del área de educación del Museo Thyssen se concibe desde lo social. Hay ciertas terminologías como la formación que no entra en nuestro vocabulario. Nosotros no hacemos formación, creemos que el ámbito de la formación no nos corresponde, aunque sí lo utilizamos, la formación, como algo complementario a lo educativo. Entendemos lo educativo como algo más global y no como algo solamente formativo, sino algo transformativo. Entonces, para nosotros es más importante el trabajo con la obra de arte para trabajar temas que tienen que ver con lo contemporáneo, es decir, con lo que la gente vive en este momento, con lo que vive cada individuo y también la sociedad en su conjunto. De esta manera lo que tenemos un enfoque muy social a la hora de plantear nuestro programa educativo, que hoy iré pues dando algunas pinceladas, pero que os recomiendo que consultéis cuál es toda la extensión del programa en educatisen.org. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a Miren, al Museo de San Telmo General, a Borja y a Luzca, que yo sé que están por ahí vigilando porque todo salga bien, y a Fátima por acompañarme esta tarde en esta mesa. Muchas gracias. Bueno, pues ya que a Miren no se la oye, voy a hablar yo para romper este silencio tan incómodo. Vamos a esperar a que Miren se dé cuenta de que tiene el micrófono. Ahora. Gracias.
Bueno, como decía, vamos a empezar la mesa redonda en el primer ámbito que hablábamos de la relación con los públicos. Cómo se establecen esas relaciones entre el público en su sentido más amplio, más global, entre instituciones y nuestras instituciones y los públicos, a partir de una cita de un libro de Nina Simons, un libro reciente, de Participatory Museum, en el que Nina nos explica cómo convertir la cultura en una experiencia interesante para las personas. Según ella, voy a mencionar una cita, para ser participativos, los museos deberían ser lugares de uso cotidiano, espacios de confianza que inspiren al público a crear y compartir. La receta de Nina Simons es clara y sencilla, pero se convierte en todo un reto para el cambio en instituciones más tradicionales, donde la interacción museo-público es casi inexistente. Yo os voy a hacer unas preguntas, un poco para empezar a reflexionar sobre este tema. ¿Cómo se establece la relación de público con el museo, con el centro en el que estáis trabajando? ¿Existe el principio de autoridad y la relación vertical con el público? ¿Están preparados los museos para este cambio? ¿Existen resistencias a la pérdida de autoridad? Iremos un poquito reflexionando sobre esas preguntas y conociendo un poco pues, cómo ha sido vuestra experiencia, ¿no? de esta relación que habéis ido estableciendo con la diversidad de públicos con las que trabajáis. Te cedo la palabra, Fátima, ¿sí? ¿Qué quieres? Sí, bueno, yo creo que es interesante, es decir, no sé si es en nuestro caso, y lo decía al inicio, ¿no? Al llevar trabajando desde aquí, desde este centro de arte durante 3 años, hemos nacido siendo abiertos, es decir, nuestro posicionamiento lo trabajamos, nuestra misión y nuestros valores ya sabiendo que queríamos ser un centro de arte abierto, cercano, donde hubiera participación, porque claramente, ¿no? Es verdad, y como dice Nina Simons, que leí varias veces ese libro, ¿no? Es ese lugar de uso cotidiano y un espacio de confianza. Es decir, para nosotros era importantísimo conectar con el público, con la gente que teníamos alrededor, y para ello era muy importante no decirles nosotros lo que tenían que hacer. Es decir, y en ese caso, Rufino, podríamos, yo creo que estar hablando mucho rato sobre educación y formación, y por eso a veces yo creo que me separo un poco, y en mi caso lo que más me importa es el aprendizaje, ¿no? Es decir, es que las personas vengan aquí y para eso tienen que encontrar sus caminos, tienen que encontrar cada uno su vía de la forma en la que aprende, porque sabemos que las personas aprendemos de formas muy diversas. Por tanto, nosotros, más que estar preparados para el cambio, es que, una vez más, hemos nacido así y en todo momento para nosotros es fundamental la no autoridad, el comunicarnos con cada público, y en concreto pongo, por ejemplo, nosotros hemos empezado a trabajar en este momento tan diferente después del confinamiento mucho con el público joven, y el público joven claramente para nosotros, y está funcionando muy bien, es no decirles ven que te voy a enseñar en un taller o ven que te voy a decir lo que tienes que hacer, sino al revés. Es decir, yo estoy aquí, tengo toda una serie de materia prima y quiero que tú me digas cuál es tu mirada sobre ella, qué es lo que te interesa, y yo quiero acompañarte o quiero facilitar tu camino en nuestras propuestas. Y bueno, así empezamos. De hecho, empezamos tan así que también, tomando la cita con la que empezabas, que me gusta muchísimo, uno de los grandes retos en el Centro Botín fue que cuando hacíamos actividad en la Fundación Botín no cobrábamos entrada. Y cuando abrimos el Centro Botín decidimos que había que poner un precio, que había que cobrar. ¿Cuál era mi máxima preocupación? Porque en la trayectoria de la Fundación Botín, como decías, miren, yo antes era la directora de educación, ya no lo soy, pero sin embargo pasé a ser la directora ejecutiva del Centro Botín. Mi preocupación era que sabía que para que una persona cambie a través de las artes tiene que venir de forma cotidiana y utilizar el espacio como lugar de confianza donde va a volcar sus emociones, donde va a volcar su aprendizaje, donde va a tener experiencias, y por tanto no valía con que vinieran una vez. Es decir, no me valía con que viniera como un internacional que viaja a Santander y ve una exposición, sino que el de aquí tenía que venir muchas veces. El precio podía ser realmente un problema a la hora de decir cada tarde voy y pago una entrada para ahora ver una obra, luego ver otra. Entonces lo que hicimos fue una iniciativa que es un pase permanente.
el cántabro o el que está viviendo en Cantabria tiene la posibilidad de tener un pase permanente que es de por vida, que es gratuito, que da acceso inmediato a las exposiciones, que puede utilizarlo tantas veces como quiera. Y desde que abrimos el Centro Botín tenemos 140.000 pases cántabros emitidos. Es decir, nuestra relación con la comunidad ahí ha sido, bueno, pues han sido realmente unos valientes ellos, ¿no? Han respondido muy bien a la llamada. Entonces, bueno, se trata de hacer esas comunidades de participación. Luego el bloque de amigos, el bloque de voluntarios, el bloque de agentes culturales, es decir, relacionarnos con las comunidades de forma, como digo, abierta, cercana y esperando el diálogo entre todos. Muchas gracias, Fátima. Damos la palabra a... Gracias, Miren. Sí. A ver, en la cita a la que hacía referencia, el libro de Nina Simon, sí, es un libro que ha sido como un referente en cierto ámbito, en el ámbito europeo y bueno, anglosajón especialmente, sobre un concepto muy particular de museo social. Hay muchas cosas muy interesantes en ese libro, pero sí me gustaría romper una lanza por todo el trabajo que mucha gente anteriormente a este libro había hecho en torno a lo social, ¿no? Cosa que olvida ese libro, y esto es el trabajo que en América se hace en torno a la museología social, a la museología comunitaria, y del que bebe este libro. Aún así es un libro que me interesa enormemente, aunque los ejemplos son ejemplos que están descontextualizados de nuestro entorno más inmediato, de nuestro hacer más inmediato, cultural y mente hablando, ¿no? Respecto al lugar, un lugar de hospitalaria, como dice ella, de confianza. Luego, últimamente hay una serie de palabras que cuando estamos trabajando en el diseño de actividades y de proyectos en el área, surgen de manera recurrente, ¿no? Hay una especialmente que es, nosotros entendemos el museo como un lugar socioafectivo, ¿vale? Y esto implica cosas, ¿no? Implica que debe ser o que es o que debería comportarse como un lugar hospitalario, cosa que en muy raras ocasiones un museo es. Porque los museos tienen detrás de sí una serie de cosas, ¿no? Quién lo crea, cómo se crea, quién lo sostiene, la propia arquitectura, ¿no? Lo que en pedagogía llamamos un currículum oculto que condiciona la relación del visitante con el lugar. Pero ante todo, yo creo que un museo tiene que ser un lugar hospitalario, ¿no? Pero no con la intención de ser condescendiente o ser complaciente con el posible, ya lo voy a decir la palabra, una palabra que me horroriza cuando hablo de públicos, que con el cliente, ¿no? Con el cliente que era el museo. Pero más allá de un lugar de hospitalario, el museo sobre todo para que sea lo que dice Nina o lo que nosotros pretendemos, un lugar de hospitalidad, el museo tiene que ser un lugar de escucha. El museo tiene que escuchar a los públicos. Y escuchar no es oír. Muchas veces los museos hemos tratado de una manera, especialmente desde hace unos años, que de repente han empezado a tener una importancia a los públicos, que yo que llevo ya en este negocio como muchos años, pues no vi en mis primeros años, ¿no? Que es la importancia del público. El público no le interesaba a nadie en los museos, y mucho menos a las direcciones, a los conservadores y tal. En un principio le interesaba de una manera como muy marginal, ¿no? Y es hace unos 20 años cuando empieza a tener una importancia los públicos así muy, muy importante. Entonces se abren lo que yo llamo como canales ficticios de comunicación con la sociedad, ¿no? Que se dedican más a oír lo que dicen, pero no a escucharlos, porque la escucha significa que hay una reacción por la parte de la institución. Y eso pues muy difícilmente se produce. Nosotros lo intentamos, pero evidentemente no acertamos siempre, ¿no? Es importante eso, entender el museo también como un lugar en el que se debe de escuchar, porque de esa manera también evitamos todas esas tendencias que tú planteabas en la presentación, miren, de este bloque, de ser demasiado... de engañar demasiado al otro, ¿no? De no ser sincero con el otro a la hora de ofrecerle ese museo social, ese museo abierto a los demás, ese museo para todos, ¿no? Otro de los temas que a nosotros nos interesa en torno a este museo social y de
Es el museo como un espacio de cuidados, que se ha hecho muy manifiesto en una situación como la que estamos viviendo ahora, ¿no? El museo se ha, por lo menos en alguna de nuestras acciones, ha mostrado el potencial que tiene como herramienta para poder cuidar a las sociedades, ¿no? En un momento en el que todos nos sentíamos abandonados, que la melancolía crecía y por tanto la melancolía nos llevaba a la desazón, etcétera, etcétera, creo que los museos están perdiendo la oportunidad de convertirse en un espacio de cuidados para la sociedad, ¿no? Y vuelvo otra vez al principio, ¿no? Como para entender también el museo desde un punto de vista social-afectivo. Pero ante todo, a mí, desde este punto de vista, es decir, desde el punto de vista de los públicos, me parece que el museo debe ser un lugar de la vida y para la vida. Es decir, un museo que no sea ajeno a la vida de los demás, ¿no? Como decía Fátima ahora, es decir, que el entorno tenga una conexión directa con la institución. Y eso es muy complicado, porque las sociedades son diversas, múltiples, y no podemos jugar al juego al que juegan los estudios de público tradicionales, de intentar situar en cajones muy estancos y muy determinados a una sociedad que es tan múltiple, tan cambiante, tan diversa, ¿no? Por eso yo soy muy crítico con el tema de los estudios de público. Por eso, bueno, quizás porque, bueno, desgraciadamente yo soy pedagogo y, bueno, y lo cualitativo no tiene mucho que ver con lo cuantitativo, ¿no? Y los museos con esos estudios públicos van a hacer un análisis muy cuantitativo del público, ¿no? Y el público, gracias a Dios, no son números, son personas, ¿no? Y las personas hay que tratarlas como tales, no como una cifra. Y no me enrollo más, porque yo podría estar hablando de esto mucho más rato. Sí, yo solo una cosa, miren, si puedo, porque es muy interesante una de las cosas que ha dicho Rufino, ¿no? Es verdad, la enorme diversidad que hay. Nosotros, una forma en la que creemos que se puede abordar esa diversidad es que trabajamos desde lo que es inherente al ser humano, de lo común, ¿no? De lo que todos tenemos cuando entramos. Es decir, partimos hablaremos después quizá de toda la investigación que se hace en cuanto al potencial que tienen las diferentes artes para llegar y para desarrollar habilidades en las personas, pero además partimos de cuáles son las habilidades y las capacidades inherentes al ser humano, ¿no? Que es esa emoción y esa capacidad de crear, esa creación. Por tanto, para nosotros el estar abiertos es facilitar lugares, momentos, actividades, experiencias en todo el espacio en el que trabajamos que tengan que ver con la emoción y con la creación. Eso es una forma que creo que es importante, solo quería señalar eso, de forma de llegar, de esa relación con el público. Yo quería plantearos una reflexión, porque estamos hablando efectivamente de que el espacio, ha comentado Rufino, que me ha encantado, como un lugar socioafectivo, hospitalario, un lugar de escucha. Sin embargo, me voy a poner un poco crítica, que no quiere decir que todas las instituciones sean así. Sin embargo, yo tengo la sensación de que muchas veces partimos de nuestro trabajo, no digo que todos funcionemos así, de realizar propuestas dirigidas a diferentes segmentos del público. A veces puede ser, digamos, desde las aportaciones que pueden hacer esos diferentes segmentos, las asociaciones, pero otras veces también desde el propio museo, ¿no? Y si realmente lo que queremos es que sea un espacio más de escucha, más de compartir a partir de seres, como tú bien decías, Fátima, ¿no? Si realmente todos tenemos unas habilidades, una capacidad creativa, una capacidad de gestionar también, ¿no?, nuestras emociones, si partimos de esa premisa de que todos somos iguales en ese sentido, podríamos convertir el espacio, y eso ahí un poco os pregunto, en un espacio de co-creación, el museo, la institución, el centro cultural, para que esas actividades, esas propuestas que desarrollamos sean a partir de la participación de los propios usuarios, ¿no? Es un poco lo que, porque estamos hablando de la relación con los públicos, de crear determinadas propuestas, pero ¿por qué no? Si realmente queremos ser
espacios socioafectivos, acogedores, queremos tener en cuenta la escucha hacia el público, sí me gustaría saber, en ese sentido, cómo vosotros articuláis esa relación con esos públicos para que realmente exista esa co-creación, ese intercambio, esa participación, ese sentirse, como hemos dicho, ¿no? como un espacio de confianza en el que el usuario también pueda aportar a partir de su creatividad, de sus emociones, bueno, pues en sus proyectos, sus formas de hacer o sus formas de ejecutar y de participar, ¿no?, en ese espacio, ¿no? Un poco cómo lo habéis articulado vosotros, porque realmente entiendo que vuestro planteamiento se sale un poco de lo que planteábamos, ¿no?, de cómo salirnos de esa resistencia al cambio, de ser más copartícipes que hablar desde una autoridad, ¿no? Sí, bueno, en nuestro caso tenemos un espacio muy peculiar, muy particular. Es decir, no sé si todos los que nos están escuchando conocen físicamente el Centro Botín, pero el Centro Botín no fue planteado a su arquitecto como un centro de arte, sino fue planteado como una intervención urbana. Es decir, si conocéis Santander, el objetivo del Centro Botín era ser un eslabón, un vínculo entre el centro de la ciudad a través de los jardines de Pereda, de una naturaleza, para conectarlo con otra naturaleza que era la bahía. No es fácil esto explicarlo con una imagen, pero con esto quiero decir que el propio espacio es muy difícil saber cuándo se está dentro y cuándo se está fuera. Es decir, esto también era un reto para nosotros. Hay muchísima gente que me manda WhatsApps, que me manda mensajes, me ha encantado el Centro Botín, es maravilloso, te mandan la foto desde el Pachinko, que es la plaza central, desde la azotea, desde las plazas cubiertas, es un lugar de encuentro, se generó como un lugar de encuentro. Y entonces la pregunta es, ¿qué exposición viste? Y dice, no sé qué exposición. ¿Cómo qué exposición? Es decir, hay una barrera para nosotros que la estamos utilizando como algo a nuestro favor, que es un espacio difícil de saber qué ocurre dentro y fuera, ¿no? Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer para acercarnos y sobre todo dando valor a la co-creación? Hacer sacar lo que hay dentro y me trae otra idea, pero bueno, es importante, sacar lo que hay dentro también fuera, para que la gente se encuentre con el arte. De hecho, Renzo Piano decía que este lugar en el centro de la ciudad iban a llover las artes. Pues bien, luego, además, si queréis, podemos poner un vídeo que he cogido como ejemplo para ver esto, ¿no? Y en esa sacar el arte a la calle o el facilitar arte para todos los públicos, que tenemos también un sistema de programación especial para ello, lo que hacemos es plantear mucha acción participativa. Y en ese sentido, ahí también para nosotros viene la escucha, ¿no? Es decir, una cosa, tiene que haber un equilibrio que tú escuches y recibas y sepas lo que a la gente le interesa y que les hagas parte de tu actividad, y por otra parte que tengas muy claro también que hay ciertas cosas que tienes que ofrecer y que igual a veces no les gustan tanto, pero que son tan importantes para todos que tenemos la responsabilidad de no únicamente ofrecer lo que la gente nos pide o tener esa escucha. Entonces, en ese equilibrio de escucha, contenido ofrecido porque consideramos que es fundamental, de arte generado por el artista y participación del público en la creación, porque si no hay creación no desarrollas la creatividad, y en ese problema o que hemos convertido en solución, que a veces nos costaba a nosotros, de dentro fuera, hemos tenido que hacer muchísimo acción participativa, que nosotros llamamos, es decir, a raíz del artista, nuestros artistas co-crean con otros artistas, hibridamos artes, que también se va a ver en el siguiente vídeo que pongamos, y además el público participa creando entre diferentes públicos y en conversación con la obra que ha creado el artista. No sé si, pero quiero decir que está todo imbricado en muchos polos o dicotomías que tenemos que mantenernos en el equilibrio del centro. Y luego, cuando quieras, miren, podemos ver, por ejemplo, el vídeo donde se ve toda esa actividad fuera del centro de arte, que en muchas ocasiones termina dentro. Pues podemos poner el vídeo. No se oye, ¿no? Oye, la música, sí.
La música no... Bueno, parece que tenemos problemas con el sonido. Bueno, como es una música solo, pero bueno, ahí vemos, hemos visto cómo dentro de una exposición de Cristina Iglesias está bailando un colectivo que es My Mother. Hemos visto una acción creativa, estos son fuera, cómo hay música, hay pintura, cómo las familias se reúnen dentro del auditorio y se crean, hemos visto ahí toda una acción de creación, cómo se baila en el exterior, es decir, es todo un dentro-fuera donde el arte constantemente está llamando, ¿no?, al público y al escuchar. Esto es una acción donde se hibrida gastronomía con arte contemporáneo. Es decir, al final intentamos llegar mucho a través de los sentidos más allá del visual. Sí, por lo que veo que esas actividades, al final, el museo sale fuera y el museo está, bueno, el museo, el centro está, la colección está tanto dentro como fuera. Entonces, Exacto, las actividades, el intercambio y la co-creación, no existen límites entre el interior del edificio. De hecho, el espacio que fue creado específicamente fue así concebido, ¿no? Fue concebido así, eso es. Para crear precisamente esa dinámica, ¿no? Que ambos espacios, el interior y el exterior, puedan estar en convivencia, ¿no? Para programar las actividades. Pues le voy a ceder la palabra a Rufino. Sí, bueno, me ha parecido muy interesante lo que has contado, Fátima. Hay una cosa, al hilo de todo esto, es que muchas veces nos preocupamos cómo cedemos el poder, ¿vale? Cómo cedemos ciertos poderes. Y es muy interesante lo que dice Fátima de que busca un equilibrio entre lo que tú quieres contar, lo que tú quieres hacer y lo que el otro quiere. ¿Vale? Pero esto tampoco tiene que servir como una excusa para hacer siempre lo que nosotros queremos. Un poco la máxima que nosotros siempre tenemos muy presente a la hora de hacer procesos de co-creación, ¿no? Pero a mí hay una cosa que sí, después de haber hecho muchos proyectos de participación, y no de participación de participar en una actividad, sino de participar en su gestación, en su génesis, pero también en su gestión, en todo el proceso de desarrollo de un proyecto, de una actividad, de un recurso educativo, etcétera, etcétera. Lo que más nos ha costado no es tanto el ceder poder. A nosotros no nos importa, porque lo tenemos muy claro desde educación, creo. El problema es cuando el otro le das el poder y no sabe qué hacer con él, ¿vale? Y eso también forma parte de los procesos educativos. Hay que cambiar la mente de la gente también, ¿no? Hay que abrir la posibilidad de la participación. Está muy bien renunciar al poder, pero si el otro no quiere hacerse cargo de ese poder y hacer algo con él, no estás haciendo nada, ¿no? Y esos son procesos previos o que forman parte de los procesos de co-creación. Por eso los procesos de co-creación son procesos a largo plazo, no son actividades puntuales. No es que un día tú hagas una actividad con niños y a los niños les hagas bailar, ¿vale? Eso es una actividad participativa, pero no es un proceso de participación. Un proceso de participación es cuando esos niños se hacen cargo de labores de diseño y de ejecución de la actividad, ¿no? De conceptualización de la actividad, etcétera, etcétera. Es ahí hacia donde vamos nosotros, hacia donde queremos ir a través de muchos proyectos que estamos haciendo, ¿no? Hoy, por ejemplo, que no sé si al final se va a oír el sonido porque los vídeos que yo me he traído conmigo, bueno, sabéis que otra de las cosas que tenemos en Educatizen es un canal de YouTube que tenemos casi 1500 vídeos, es una selección un poco así de lo que podía ilustrar los 4 bloques, pero si no hay sonido, mejor casi que no porque hay algo de gente hablando y tal. Pero aún así, si no hay sonido, si quieres lo ponemos, Borja, es que no sé, no me estás... En principio no tendría que fallar el sonido. No va a haber sonido. Vale, bueno, pues voy narrándole yo. Bueno, este es un proyecto de co-creación con personas de muchas distintas procedencias, ¿no? Pues gente joven, gente de tercera edad, personas con enfermedad mental, personas migrantes, recién llegados, gente que está aprendiendo el idioma, personas con distintas problemáticas, también proceden de distintas culturas, gente gitana, gente con
parálisis cerebrales, por ejemplo, de un colectivo muy, muy heterogéneo que han estado trabajando en la creación de un relato alternativo al relato del museo. ¿Vale? Creo que es un proyecto, además, que ilustra muy bien un poco qué es lo que pretende también la co-creación. La co-creación no busca acabar con los relatos que la institución ha creado o ha heredado o como institución quiere transmitir, sino crea lugares o relatos que están deslizados de ese relato, digamos, institucional hacia otros lugares, ¿no? Es una publicación que han hecho toda esta gente contando el museo de una manera distinta, pero el museo desde ellos mismos, ¿no? Y ahí se han implicado en todo el proceso de creación de la publicación, desde qué iba a hablar, cómo lo iba a contar, quién iba a ayudarles a contarlo, se apoyan con un artista que les acompaña en el proceso y les ayuda a la ilustración. Y es un proceso que parece, en principio puede parecer muy sencillo, pero son procesos extremadamente complejos porque todo se basa en la continua negociación, no en la imposición de un hacer de tal manera las cosas y tal, ¿no? Este tipo de proyectos son los proyectos que últimamente son un poco los buques insignias del departamento, o este modelo, este paradigma de proyectos, ¿no? Respecto también a la renuncia a aceptación del poder, educación, creo que las áreas de educación, los educadores no tienen un gran interés en mantener poder, más que otra cosa porque no lo tienen nunca, no suelen tenerlo, ¿no? Al fin y al cabo somos áreas que somos no voy a decir residuales, pero sí periféricas a los centros de poder de las instituciones. Entonces, no es muy meritorio renunciar a poder porque realmente casi no tienen, ¿no? El problema no es el poder que nosotros tenemos, sino el poder tradicional, el poder que reside en los relatos, ¿no? El poder que viene del área de conservación, de todo este tipo de cosas, ¿no? Y para eso es muy importante otro trabajo que a nosotros nos apasiona y que creemos que es parte de nuestro trabajo, que es la educación institucional, la educación interna, ¿no? Pero vuelvo a decir lo que decía antes, ¿no? Todos los procesos educativos tienen tiempos de desarrollo geológico, ¿no? Entonces, son labores muy lentas, que es como la erosión, ¿no? Gota a gota rompen la piedra. Luego no puedes llegar y romper la piedra el primer día. Sí, pero tú mismo has dicho una cosa que es importante, ¿no? Que es la educación institucional. Si realmente queremos hacer productos de co-creación en la que hacemos partícipes a diferentes colectivos, como has dicho tú en este proyecto, diferentes eventos de público, que nos puedan hacer a través de sus miradas otras lecturas de la colección, eso requiere también unas dinámicas y unas metodologías de trabajo que realmente requieren también a nivel interno una educación, porque tanto cuando me refiero es a nivel interno del personal, porque efectivamente estamos muchas veces en situaciones en los museos en las que si somos un poco excesivamente disruptivos a la hora de poder articular dinámicas para poder hacer este tipo de actividades, pues entramos en conflicto con la propia institución, ¿no? Entonces, tú decías que estos procesos de co-creación requieren previamente pues mucho trabajo previo para realmente, o sea, son trabajos de largos procesos, ¿no? de trabajo, para realmente articular bueno, pues dinámicas de trabajo y puntos de encuentro para poder llegar al final a un resultado, ¿no? Entiendo. Entonces, en vuestro caso, cuando hablamos del concepto de co-creación, entiendo que desde el punto de vista de la institución tiene que haber una voluntad, ¿no? De cara a poder abrirnos, ¿no? a esas nuevas formas de participación con estos colectivos. O sea, evidentemente tienes que contar con la complicidad institucional. La complicidad institucional no es siempre absoluta, es decir, siempre tiene matices. Entonces, una cosa es que hay una sensibilidad en la institución hacia ciertas cosas y otra cosa es que la institución esté convencida de ciertas cosas, ¿no? A lo mejor está convencida del fondo, pero no de las formas. Es decir,
A nosotros nos ha costado mucho, por ejemplo, hacer intervenciones en las salas, porque mi museo era un museo muy aséptico, o sea, muy palacio cubo blanco, ¿no? O sea, muy palacio, pero al mismo tiempo muy cubo blanco. No se podía hacer cosas extrañas en las salas. Y nosotros, cuando empezamos a hacer performance, instalaciones, una serie de acciones que solemos hacer muy a menudo, pues causaban mucha inquietud dentro de la institución. Pero también la institución se ha ido acostumbrando a esta extrañeza, que en un momento era así, a una cosa que, bueno, está normalizada y también hay una cuestión, es que todos tenemos que convivir. Entonces, tú tampoco puedes llegar a imponer cosas, tal, tienes que convencer a la gente, tienes que, pues eso, hacerles partícipes también. La cocreación no es algo que es entre el público y educación. O sea, los procesos de cocreación participa toda la institución. Yo sin, por ejemplo, patrocinio no podría hacer muchos proyectos de estos. Yo sin la gerencia no podría hacer muchos proyectos de esto, o sin la conservación, o sin la seguridad, o sin la limpieza, ¿no? Por eso son procesos muy complejos, porque no es tú con otro haciendo una cosa, no es un dueto, es una orquesta con muchos, muchos instrumentos, ¿no? Por eso digo que son proyectos complejos. Yo creo que en ese sentido, precisamente, para nosotros es un poco más fácil, ¿no? Es decir, el haber nacido, y sí que noto la diferencia de antes la fundación, cuando cada una de esas áreas que comentaba al inicio funcionaban un poco de forma independiente y a veces nos juntábamos para hacer proyectos conjuntos donde trabajábamos pues, en co-creación. Por ejemplo, hemos hecho mucho en educación también con familias, con docentes, con alumnado, es decir, implicando 360 grados a todo el mundo. Y sin embargo, el Centro Botín nace con esa misión social que os decía, y es que es verdad que somos pocos, pero aún así es que todo, desde el primer momento, en el momento en que se monta una exposición, esa exposición nace con la finalidad de llegar con ese arte a los públicos para facilitar su capacidad creativa y para llegar a crear nuevas miradas, visiones, entendimientos conjuntos de ello. Entonces, trabajamos, o sea, no hay tanto tiempo de preparación, o al menos no lo sentimos así, porque partimos de hecho, administrativamente hablando, estamos todos juntos. Es decir, los presupuestos se crean en bloque, las relaciones están en bloque, no tenemos un área de educación o formación ni un área artística, todo va junto, de hecho, porque cada manifestación artística tiene que tener un impacto en el desarrollo de la creatividad de la persona que la va a recibir, ¿no? Entonces, bueno, ahí también yo os he pasado un folleto, este folleto solo para que lo identifiquéis, ¿no? De artes, emociones y creatividad, que luego hay más documentación, pero con este círculo concéntrico donde se programan esos itinerarios en los que las personas están en un modo más pasivo, donde reciben, hasta que van desarrollando esa capacidad de crear, de desarrollar y luego de interactuar con otros para crear de forma conjunta, ¿no? Pero en general, yo creo que en este caso el Centro Botín nace con esa intención y estamos todos siempre a una, siempre estamos todos juntos, desde el arte, las actividades culturales, el desarrollo de la creatividad, que llamamos, y cada manifestación artística, ya sea exposición, cine, concierto, lo que sea, siempre, ya sea en un adulto, en un niño, en una familia, en un profesional, va a tener una repercusión para generar desarrollo de la capacidad creativa. Muy bien. No sé si estamos llegando un poco a alguna pregunta por parte del público, Eluska, en los canales. Muchas veces cuando hacemos intervenciones en el espacio requieren modificaciones en los espacios dentro de la propia institución. Eso también requiere una negociación con los públicos. Entonces, quería saber un poco cómo lo articuláis eso con los diferentes... Bueno, o sea, es un trabajo que hacéis con los grupos, en colaboración con los artistas, con diferentes agentes. ¿Cómo lleváis a cabo esa intervención en unos espacios que supuestamente están ya concebidos de una manera o realmente son espacios abiertos que ya desde el principio los habéis concebido así para que de alguna manera sea eso más fácil, ¿no? Por así decirlo? Estos espacios son espacios que soñamos durante muchísimos años y ahí sí me pongo en el papel que tenía
de directora del área de educación de la Fundación Botín, ¿no? Soñamos, trabajábamos en espacios que no conseguían hacernos sacar el máximo partido de la representación artística. Entonces, cuando hablamos con Renzo Piano, quien se le elige directamente por ser el arquitecto que mejor ha trabajado en centros de arte, ¿no? Inicia su carrera con el Pompidou y desarrolla, y se le elige por 3 motivos. Renzo Piano es genovés y dice que todo lo que el agua toca lo mejora, y nosotros tenemos una bahía enfrente de un centro de arte que queríamos construir. Es el arquitecto, o sea, introduce la luz en los espacios de arte, que esto es muy especial también. En el próximo vídeo podemos ver cómo la sala de exposiciones del Centro Botín tiene un lucernario enorme y todo el arte contemporáneo se puede contemplar con luz natural, que es muy importante para los estados de ánimo. Es decir, la arquitectura, los espacios van a afectar a las personas antes ni siquiera de empezar a desarrollar una actividad formativa o educativa, ¿no? Es cómo estamos, quiénes somos, de dónde venimos, todo eso para nosotros es muy importante. Y en tercer lugar, bueno, pues porque teníamos la naturaleza y el arte, la colección de arte de la Fundación Botín. Pues bien, estos espacios los soñamos durante muchos años y se crearon en colaboración con Renzo Piano, es un arquitecto que escucha una barbaridad, y además Renzo Piano tiene muy clara cuál es la idea de la creatividad, ¿no? La creatividad nace del encuentro entre las personas. El Centro Botín es un sitio específicamente para encontrarse con uno mismo y con los demás. Por tanto, miren, si entiendo bien tu pregunta es, o sea, ¿cómo trabajamos con los espacios? Sin duda, es decir, en esta hibridación de artes, cualquier artista que tiene una exposición en la sala de exposiciones trabaja con los otros artistas para ver cómo los espacios pueden funcionar mejor o peor, qué cosas se pueden proponer o no, y luego pensamos ligeramente en los públicos, pero luego muchas veces también nosotros somos, especialmente por ejemplo ahora con los jóvenes, de ocupar. Ocupa el espacio, ¿no? Entonces llega y ve dónde te sientes. Es una gran responsabilidad, tengo que decir, ¿eh? Son unos espacios tan peculiares y que exigen tanta responsabilidad y calidad que a veces, bueno, pues dedicamos mucho tiempo, pero la arquitectura, de hecho mañana inauguramos una exposición que es arte y arquitectura, y son las obras de la colección de la Fundación Botín en diálogo con el propio espacio, con el espacio arquitectónico de Renzo Piano, y hablamos de esa importancia de los espacios en los que vivimos, que cómo inciden en nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, no es un tema menor, o sea, ahí sí le dedicamos, por ejemplo, muchísimo tiempo, sí. Claro, es que estamos hablando de que el público con los cuales se co-crea, digamos, se hace una apropiación de esos espacios que ya están museográficamente concebidos. Entonces, eso al final conlleva una problemática importante, ¿no? Y de hecho, los públicos no llegan y crean porque sí. Es decir, tienes que entender muy bien cómo es la habilidad creativa del ser humano y cómo es capaz, cómo vas a llevarlo a que quiera crear. Por tanto, yo si queréis en el próximo vídeo, aunque lo había puesto en el bloque de innovación, ¿no? Porque es lo que decía Rufino, es decir, muchas veces las salas de arte están consideradas como templos. Nosotros somos absolutamente respetuosos con el arte, no hay lugar a dudas, pero lo que intentamos es abrir a las personas a percibir el arte de una forma un poco diferente, no solamente con los ojos, y entonces planteamos que se pueda tocar, obviamente no la obra de arte, pero sí hay alternativas, planteamos que se pueda escuchar, oler, es decir, que todos nuestros sentidos estén ahí. Y en concreto, bueno, pues para hacer ese tipo de experiencias, el vídeo que vamos a ver lo siguiente, que es una visita experiencia, llamamos visitas experiencias, aquellas que no son directas, sino que son experienciales por el público, muchas veces las iniciamos fuera para acabar dentro o empezamos dentro para acabar fuera, pero generalmente siempre es de fuera hacia adentro. Es decir, desde lo más fácil o liviano o lo más de ver a lo que es ya ejecutar, participar, crear, co-crear, etcétera, etcétera. Es una... No sé si queréis ver el vídeo. Podemos ponerlo. Uh-huh. Se fue el sonido. Pero bueno, este es el colectivo que os decía, que son My Mother, están bailando en las esculturas de Calder. Entonces es una representación humana del objeto artístico, ¿no? De la escultura de Calder.
fuera empezamos a acercar, a motivar, a hacer, dentro empiezan viendo a otros y luego terminan ellos mismos haciendo esas esculturas. Es difícil que una persona que ve una exposición así, porque a posterior hay una dinámica donde se les explica, bueno, hablan de las obras y demás, olviden la experiencia en esa exposición, ¿no? Bueno, y esto es un poco el feedback que recibimos, es decir, no me olvido de esta exposición. Mucho cambio de perspectiva. Si quieres crear, necesitas mirar a las exposiciones, a las cosas, al objeto artístico desde otros lugares. No vale mirar siempre todo de la misma forma. Muy bien. Pues, no sé, vamos avanzando. Si queréis, bueno, en el segundo ámbito, en el de innovación, bueno, estamos, como hemos dicho, en un momento en el que si podemos hablar de innovación, pues realmente estamos repensando los museos en el contexto en el que estamos, ¿no? En estos momentos, con la situación que estamos viviendo. Yo os voy a plantear una cita para que podamos hacer una reflexión del museo a partir de Isabella Pezzini, que habla del museo como un espacio dialógico entre lenguajes y culturas. Ella dice que el museo es un espacio semiótico de especial interés porque es también una de las instituciones donde en el plano de la manifestación el predominio del lenguaje verbal cede el paso a otras modalidades, ante todo y durante mucho tiempo centradas en el mostrar y en el ver. En nuestra cultura, el ver guarda una relación semántica con el saber. Ver es saber. Bueno, con esta claridad define Philip Hammond el mecanismo de la exposición y la superposición de lenguajes, textualidades y prácticas sociales. Entonces, lo que queremos es hablar del concepto de innovación que habéis podido, bueno, desarrollar a través de proyectos en el sentido más amplio, porque a veces parece que la innovación, hablamos de la innovación desde una perspectiva más bien como de hacer propuestas que parezcan sorprendentes y novedosas, como una especie de maquillaje, cuando realmente, más allá del espacio más formal, nos interesa que el trabajo más profundo que hacemos en relación con la innovación y de investigación en nuestras instituciones, realmente, ¿cuál es el valor, en vuestro caso, ¿no?, de la innovación en la actividad que hacéis diariamente? ¿Cómo definiríais la innovación en la práctica educativa de vuestras instituciones? ¿Qué búsqueda de recursos y de mecanismos innovadores lleváis a cabo? ¿Qué alianzas estratégicas? ¿Qué enfoques? Entonces, bueno, sería un poco el tema de comentar, en vuestro caso, pues cómo habéis concebido, ¿no?, esta perspectiva del concepto de innovación en la Fundación. Sí, esto es un debate que tuvimos enorme, ¿no? Cuando hicimos todo el inicio del Centro Botín, se habla de se construye su misión, su visión, su posicionamiento, etcétera. Dentro del posicionamiento, donde está, sí está ser cercanos, ser abiertos, ser flexibles, experimentar, es decir, y dudamos mucho, y teniendo en cuenta que nuestra finalidad es desarrollar la creatividad, hablamos mucho de innovación, ¿no? Hablamos de si queríamos ser un centro innovador, y decidimos que no. Es decir, dentro de nuestro posicionamiento no está el innovar por innovar. No es algo que nosotros cada mañana nos levantemos, vengamos aquí y digamos, vamos a hacer algo de forma diferente, vamos a innovar. Para nosotros la innovación es hacer todo lo que sea necesario para cumplir la misión que tenemos. Ahí sí, es decir, innovamos por necesidad. Si algo ya existe, funciona y está bien, puede quedarse o podemos necesitar ampliar lo demás, pero verdaderamente nosotros decidimos así, y en ese proceso de innovación sí que nos dimos cuenta que a veces no puedes hacer, y estoy dándome cuenta que coincide un poco con lo que dijimos al principio, ¿no? Es duro a veces cuando tienes que darte cuenta que innovar no es hacer lo que va a recibir el público bien y va a funcionar y demás. Hay veces que tienes que resignarte y decir, bueno, esto me va a traer, y estoy con Rufino, es decir, nosotros por encima de todo está la calidad, por encima de la cantidad. No me importa haber tenido 200.000 visitantes el año pasado si no he cambiado la vida de ninguno de ellos, si no he transformado su existencia del arte. Por tanto, me importa más uno que viene 7 veces
que 7 personas que vienen una vez. Esto a veces, bueno, no con todo el mundo encaja, ¿no? Esto hay que tenerlo muy claro y esto sí que institucionalmente lo tenemos muy claro. Entonces, bueno, en ese sentido, pues por poner un ejemplo que está a la orden del día y mañana que inauguramos una exposición, debatimos constantemente, es el tema de hacer fotografías en la sala, ¿no? En casi todas las salas ahora mismo de centros de artes, de museo y demás, o en muchas, se permite fotografiar. Para nosotros eso es un no, es decir, no permitimos fotografiar y mucha gente se queja, recibimos muchas quejas, muchos comentarios en redes sociales y demás en el por qué, por ejemplo, en nuestra colección no dejamos fotografiarla. Y es simplemente porque nosotros necesitamos vivir la experiencia en vivo y en directo, bueno, todo esto que hemos hablado, ¿no? Tanto conexión por Zoom y visión de exposiciones virtuales durante el confinamiento, bueno, nosotros somos absolutamente convencidos de que el arte en vivo y en directo es absolutamente necesario. Y en este caso probablemente sabemos que si dejáramos hacer fotos, pues tendríamos más gente o menos quejas o demás. ¿Es una innovación? Bueno, pues yo creo que es una forma de decir algo que es quizá una vuelta atrás, no siempre hacer algo diferente, es un poco una vuelta atrás, pero que para nosotros es fundamental. Sin embargo, más que innovación, sí hablamos mucho de experimentación, de probar, de cambiar, de ver qué cosas, de darnos la oportunidad de equivocarnos. Eso sí, pero bueno, es un poco el planteamiento que tenemos y lo que hacemos es acompañar mucho. Yo aprovecho un poco porque he visto que había una pregunta, ¿no? Que decía que si este tipo de acciones en las salas nos ha traído problemas con públicos. Yo lo que quiero decir es que porque yo esté diciendo que nosotros hibridamos artes, bailamos en la sala, intentamos facilitar otros sentidos, seguimos absolutamente facilitando visitas al uso o que los profesionales tengan obviamente catálogos con toda la información, es decir, lo que trabajamos un poco es por capas, ¿no? ¿Quién necesita qué? Pero todo esto no, en general los públicos pues aceptan bien todo este tipo de cambios, bueno, en general no, sí, sin duda aceptan todo esto y al revés, lo incorporan muy bien a su vida cotidiana, que al final es lo que queremos. Hay una pregunta, ¿cómo hacemos con la situación actual? Mascarilla, distancia, escucha abierto, proximidad, porque efectivamente estamos creando nuevas dinámicas en los espacios que además están acotados en estos momentos por las restricciones que tenemos. Ahora mismo, como has dicho tú misma, Fátima, que vais a ir a alguna exposición, si tenéis alguna intervención con alguna actividad, todo eso, articular la complejidad de toda de esos condicionantes de seguridad sanitarios con lo que es la actividad en sí misma, en estos momentos, ¿cómo lo podemos compaginar, ¿no? Os lo cuento, esto lo que hace es agudizar aún más nuestro ingenio y poner a prueba nuestra creatividad, no artística, sino la cotidiana, esa que es resolver problemas en el día a día. Y, por ejemplo, mañana inauguramos esta exposición que os decía de arte y arquitectura y nosotros siempre tenemos una esquina que es un taller de experimentación donde es un reto, porque es que ahora no podemos ni tocar, o sea, antes lo que intentábamos hacer es que la gente manipulara, ya no podemos tocar. Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer es trabajar a través del olor. El olor es el sentido que está conectado directamente con nuestro centro emocional y que trae a nosotros los recuerdos y demás. Pues vamos a trabajar con el olor, porque hemos comprobado después de muchas pruebas que hasta con mascarilla ciertos olores se pueden oler. Con lo cual, nuestro taller de experimentación que empieza mañana es un espacio absolutamente vacío donde se pulveriza un olor que está conectado con la sala de exposiciones. No revelo más porque prefiero que vengáis y lo veáis. Pero trabajamos mucho con los olores y los colores en esta exposición porque están directamente conectados a través del olfato y de la vista con nuestras emociones. Entonces, para mí, esta situación lo que nos permite es darnos más posibilidades para ser aún más ingeniosos, más creativos y más buscando la forma de llegar siempre al mismo objetivo. Le vamos a ceder la palabra a Rufino. ¿Sí? Rufino. Yo la palabra innovación es que me causa un poco de inquietud, ¿vale? O sea, es siempre estar innovando, estar inventando y tal, y la rueda ya la inventaron hace muchos siglos y sigue funcionando. No se trata de estar inventando constantemente. Tampoco es
asumir un papel que no es el nuestro, ¿no? O sea, hacer las labores de artista creador. Yo creo que es cómo aplicar cosas que ya están inventadas a contextos o a circunstancias a las que nos enfrentamos, ¿no? Creo que inventar, todo está inventado. El problema que tienen los museos es que muchas veces cualquier cosa que no sea de su ámbito parece que es algo extraterrestre. En el mundo es mucho más grande que los museos y en el mundo se han investigado, se han trabajado cosas, en el educativo especialmente, no en el educativo en museos, digo en el educativo fuera de los museos, que se pueden aplicar y traer a los museos con sus pertinentes adaptaciones. Es jugar un poco. Yo siempre digo que inventar, pues sí, pero que no es necesario, que hay muchas cosas inventadas. Ahora bien, sí creo que hay una componente creativa, y después hablaré de la palabra creatividad, que también me causa mucho más inquietud que la innovación, ¿no? Y es a la manera, en la manera que tú adaptas esas circunstancias, esas acciones educativas a las circunstancias. Lo de los sentidos y tal, por ejemplo, nosotros hacemos actividades que están basadas en una cosa en particular, que es el diálogo. Eso no ha afectado nada. Seguimos teniendo los grupos, podemos tener grupos. Bueno, es cierto que hay una serie de mandatos de las autoridades competentes que nos dicen que no seamos más de 10, que no lavemos las manos, que vayas con mascarilla. Eso lo podemos asumir sin ningún problema. Pero sí lo que ha hecho Fátima también lo hemos hecho nosotros, de otra manera. ¿Con qué podemos trabajar que no implique un contacto con materiales, con personas y tal, ¿no? Pues evidentemente hemos hecho algo parecido, nos hemos ido a los sentidos, ¿vale? A los sentidos, a trabajar más con lo emocional, a trabajar más con el propio cuerpo y no con lo representado con el cuerpo del otro. Es decir, un poco hemos cambiado eso, pero en realidad no ha cambiado gran cosa, ¿no? A este fin de semana empezamos una actividad para unidades familiares, para familias. Bueno, en realidad es una actividad intergeneracional, pero bueno, yo sigo pensando, llamándola así, pero es una actividad intergeneracional de niños y adultos que trabajamos con luces y sombras, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera no tienen que estar utilizando pues crayones o papeles o tijeras o cosas de ese tipo. A mí, quizás, toda esa problemática de mascarillas, distancia y tal, es lo que menos problemas me ha causado. A mí lo que sí me ha causado muchos problemas en mi día a día es la ruptura de dinámicas sobre todo de lo que yo llamo piel, ¿no? De juntarnos, de hablar, de estar gente con gente, de mirarnos a la cara, de no tener los ritmos de comunicación tan inconexos que tienen estos medios como el que estamos hoy, sino toque mucho más fluido cuando estás cara a cara. Todo eso sí que me ha afectado más, pero que tengamos que ir con mascarilla, no mucho. Y sorprendentemente, a quien menos le ha afectado es a quien tú ya has por hecho que le va a afectar más, que es a los niños. Tú vas al museo y haces un trabajo con un grupo de adultos y tienes que estar todo el rato recordando que se ponga la mascarilla. Y los niños del minuto 1 lo han interiorizado con mucha más facilidad, ¿no? No sé, con mi experiencia, ¿no? Que tampoco es muy grande, es limitada, ¿no? Pero yo creo que también es algo circunstancial. O sea, esto pueden ser 2 meses, 3 meses, 1 año, lo que sea, pero esto va a pasar y volveremos a vernos las caras y a poder vernos. Sí hay una experiencia personal que yo me está pasando y supongo que le pasa a muchos miles y miles de personas en este país. Es que yo soy sordo, yo no oigo. Entonces, no oigo bien por un oído, tengo un porcentaje de audición muy, muy bajo, casi inexistente. ¿Cómo puedo entender a las personas a través de sus labios? Ahora no veo labios de la gente, ¿no? Y entonces me cuesta hasta ir a comprar a la farmacia, ¿no? En los museos, pues eso, pues sí lo echas de menos. Los labios, los gestos. Ahora tienes que apoyarte más en los ojos. También estamos aprendiendo lenguajes paralelos, ¿no? Nos fijamos más en las expresiones de los ojos. No sé, yo creo que es un momento, pues, jodido, delicado, lleno de problemas, pero es una oportunidad también para reflexionar cuáles son nuestras herramientas de trabajo
y dónde están sus defectos, dónde están sus faltas, sus debilidades y cómo poder apoyarlas. Respecto a lo de los espacios, pues a nosotros sí que nos ha dado problemas. Hay gente que llega y ve que hay una performance en medio de las salas o un grupo de niños está interviniendo en una sala y se molesta, pero eso a mí no me molesta. De hecho, lo hacemos para que la gente se pregunte cosas, y si la pregunta es que la gente pues se sorprenda, ya he cumplido parte del trabajo que están, o ya los chavales han cumplido parte de lo que ellos querían hacer, que es un poco hacer que el museo se mueva, que se pregunte cosas y que creen una inquietud, que cree vibraciones, que haya que el museo vaya hacia otro lado, ¿no? Gente hay para todos, hay gente que le molesta cualquier cosa, ¿no? O sea, yo no solamente es que hagamos una performance, o sea, es que desde el principio de los tiempos, digo porque como tengo las que tengo, ¿no? La gente se ha quejado cuando veía niños en las salas de los museos, y eso no pasó en el siglo XIX, eso ha pasado en el siglo XX y en el siglo XXI. Hay gente que todavía le sigue molestando un grupo escolar en las salas, ¿no? Pero bueno, yo creo que como todo, o sea, como decía al principio, la sociedad diversa y todos tienen que encontrar el lugar en el que está. Tú tienes que estar negociando con unos y con otros. Y hay una cosa que no hemos hablado antes con los públicos que a mí últimamente me interesa mucho. Es el público que no quiere ir al museo. Que muchas veces parece que no tienen derechos y por narices tienen que ir a los museos. Bueno, pues yo reivindico desde aquí también que la gente tiene derecho a decidir no ir a los museos. Ahora bien, eso no significa que la institución tenga que abdicar esos públicos, sino que tiene que buscar mecanismos para que esos públicos tengan un interés. Y la institución tiene que preguntarse por qué esos públicos no tienen que ir, no quieren ir a los museos, ¿no? Al final funcionamos mucho con público cautivo, ¿no? Y eso es un problema, porque al final los públicos cautivos hacen que estandarices el trabajo, lo hagas muy uniforme, ¿no? Y que llegues a eso que creo que era Gielen decía de los Estados Unidos de lo uniforme, ¿no? Todo uniforme, todo igual, ¿no? Este momento yo creo que da oportunidades para hacer cosas, sobre todo para pensar desde el cuerpo, desde otros lugares. Y para darte cuenta también de lo importante que es la piel en lo educativo, ¿no? Que muchas veces los educadores no se dan cuenta de que la piel es casi tan importante como la palabra a la hora de educar, ¿no? El cuerpo, ¿no? Lo corpóreo. Bueno, también hemos hablado de los sentidos, ¿no? No es que antes no los utilizáramos, pero precisamente ahora estamos un poco pues, echando mano de otros recursos que también, yo el otro día comentaba en las jornadas que tuvimos, ¿no? Que parece que estamos en un contexto, permitidme la expresión, negativo, en la medida en que están los grupos reducidos, las dinámicas cambian, pero el otro día yo hice una puesta en valor realmente de que en la medida en que los grupos son más reducidos, lo que estábamos viendo, la comunicación entre el grupo, los grados de empatía, de cercanía, yo creo que lo que nos están es permitiendo dar a la experiencia de la visita un carácter mucho más íntimo, mucho más cercano, que no se da precisamente en grupos superiores, ¿no? Sí es verdad que estamos en instituciones en las que muchas veces hablábamos antes de lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? Parecía que siempre estábamos pendientes más de lo cuantitativo que de lo cualitativo, pero yo creo que sí estamos en un momento en el que deberíamos aprovechar la coyuntura que nos obligan un poco a hacer este tipo de visitas más reducidas para que realmente la experiencia de la visita sea de una manera más cercana, más rica, más, de una manera que de alguna manera nos permita un acercamiento mejor y mayor entre todos, ¿no? Porque si no, pues cuando normalmente nos movemos en número de grupos más superiores, ¿no? Y muchas veces pues se pierde esa cercanía, ¿no? Y ese intercambio de comunicación entre unos y otros, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? Pero el contexto nos ha obligado a movernos en grupos más reducidos, pero que a la vez nos permiten vivir la visita desde una perspectiva, bueno, pues quizás más rica, más cercana, y eso es lo que un poco comentaba el otro día en otras jornadas que teníamos, ¿no? La idea esa de que también había que ver el lado positivo de
esta circunstancia que estamos viviendo, ¿no? Una de las contradicciones es que tú, como yo y como Fátima, ya décadas en este trabajo, nos hemos quejado siempre de que los grupos, cuanto más pequeños, mejor, porque puedes trabajar mucho mejor, sobre todo cuando entras en procesos dialógicos, etcétera, etcétera. Resulta que ahora nos dejan grupos de 9 más una persona y también nos echamos la mano a la cabeza, nunca estamos a gusto. ¿Verdad? Hay que ver esto como una oportunidad, podemos trabajar con grupos más pequeños. Ya os digo, o sea, yo creo que pues, que soy un optimista por naturaleza. Creo que también estamos aprendiendo a ralentizar los procesos. Es decir, ahora no tenemos tanta premura, no tenemos tanta demanda, podemos dedicar más tiempo al diseño, a la reflexión, a la conversación dentro del propio museo, del equipo, a pensar más en cómo vamos a hacerlo. O sea, yo veo que hay un montón de ventajas, muchísimos inconvenientes, pero no son inconvenientes a la hora del devenir de nuestra propia acción educativa, sino el contexto en el que nos toca vivir, que es un contexto en el que las personas están pues muy desconcertadas, muy melancólicas, con todo lo que eso conlleva, porque la melancolía, no me acuerdo quién decía, que es el detonante principal de los procesos creativos, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que aprovechar, que si ser positivas, simplemente tenemos la obligación de aprovecharlas y no verlos desde el punto de vista negativo y llorar constantemente. Sí, yo creo que lo que nos pasó a nosotros, es decir, lo que era terrible era estar cerrados, ¿no? Es decir, lo que verdaderamente a nosotros nos dolió fue el día que tuvimos que cerrar las puertas del Centro Botín e irnos a casa. Y desde ese momento hasta que el 12 de mayo volvimos a abrir, que era el primer día que nos dijeron podéis abrir, ¿no? Nos dejaron esa posibilidad de abrir, no pasó ni un solo día en que el equipo del Centro Botín no estuviera trabajando para cuando abriéramos las puertas otra vez. Era lo que nos mantenía ahí. Y cuando se abrieron y decían las características que iban a tener a partir de ahora los centros de arte, fue muy curioso, porque en el equipo del Centro Botín dijimos, pero si esto es lo que nosotros queríamos hacer. Es decir, o sea, nosotros, esto que dijeron, no, es que ahora tienen que empezar a ser los museos de barrio, ¿no? El Reina Sofía tiene que ser museo de barrio y dejar de pensar en el internacional. Bueno, nosotros nacimos como centro de arte de barrio, es decir, a nosotros nos importaba muchísimo esa conexión, esa referencia internacional, pero traíamos aquí al arte contemporáneo internacional para incidir directamente en el desarrollo de la sociedad y la generación de riqueza local. O sea, que es que ahí estábamos igual. Luego hablaban de la atención al visitante, lo que llamamos nosotros la experiencia del visitante, que fuera más cercana, más pequeña, más íntima, más personalizada. Y eso nosotros llevábamos haciéndolo desde el minuto 1, ¿no? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo, es decir, creo que esto, como todo en esta vida, las crisis son duras, pero siempre tienen oportunidades. Y aún así, tengo que decir que después de pasar todo esto y demás, el primer día porque tuvimos que hacer una conferencia, yo volví a ver un vídeo de esos que teníamos donde estaban todas las actividades anteriores, ¿no? Como alguno de los que hemos visto esta tarde, lloraba. Es decir, lloraba porque hay una parte también de comunidad, de lugar de encuentro, ¿no? Decía, el Centro Botín nació como un lugar de encuentro, que este verano hemos salvado bastante bien, pero que espero que se cumpla lo que dice Rufino y que pronto podamos, es como los niños, ¿no? Es verdad, los niños son tremendamente plásticos, maleables, es decir, cumplen rigurosamente, pero es verdad que si nos quedamos en donde estamos ahora estaremos perdiendo una parte del ser humano fundamental, que es la habilidad social y la relación y el aprendizaje, como tú dices, por tacto, por contacto, por emoción, por empatía, porque es difícil, ¿no? Nos están poniendo barreras. Pero yo soy de las que digo, vamos a aprovechar este paréntesis que tenemos aquí, como dice Rufino, vamos a centrarnos en otro tipo de estrategias y de tiempos que no teníamos antes para hacer aprendizajes que luego los podamos replicar y mejorar cuando ya volvamos a estar en situación normal. Entonces, bueno, creo que sí, que hay que ser positivos, sin duda. Y ahora estamos abiertos, con lo cual, para mí eso ya es todo. Además, esto une muy bien con el bloque de la creatividad, ¿no? Hay una definición de creatividad que me apunté aquí porque la tenía por ahí, pero me la quise apuntar y tal.
Virno, un filósofo italiano, decía que la creatividad son las formas de pensamiento verbal que permite cambiar nuestro pensamiento en una situación de emergencia. O sea, es un momento que potencialmente es la leche. O sea, muy jodido, las personas están pasándolo mal, lo vamos a pasar muy mal todos, no vamos a tener recursos, la gente está muriendo, la gente está enfermando. La gente que está viendo nuestras actividades está enfermando. O sea, nosotros ha habido gente que ha fallecido, que estaba trabajando en procesos de co-creación. Y eso va a pasar. Y es muy triste. Pero también tenemos que ver las posibilidades, ¿no? En esta situación de emergencia también hay que ver lo que podemos aprender. Y yo la duda que tengo es que si verdaderamente estamos aprendiendo de algo de todo esto, ¿no? Creo que desgraciadamente no estamos aprendiendo gran cosa. Bueno, yo ahí también soy positiva. Ahí también soy positiva porque, bueno, creo que hay mucha reflexión. Es decir, se está generando mucha reflexión. Otra cosa es el que no quiera aplicarlo o avanzar. No sé, no me atrevería. Yo soy más positiva en eso. Pero sí estoy de acuerdo contigo en el tema de la creatividad que decías antes y ahora adquieres esa definición. Si algo hemos hecho en la Fundación Botín en los últimos 15 años es investigar, ¿no? Es investigar. Y uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado con el innumerable elenco de investigadores alrededor del mundo con los que hemos tenido contacto es el problema de las definiciones, de qué nos estamos refiriendo cada uno en diferentes culturas, ya no aquí, o sea, ya no se está ocurriendo aquí, ya Rufino y yo tenemos conceptos diferentes de educación y formación, absolutamente para mí válidos y ambos enriquecedores, pero si te juntas con investigadores de todo el mundo, que así lo hicimos, ¿no? Nosotros empezamos sentando en la mesa, bueno, pues hicimos 27 países hablando de inteligencia emocional y social, y lo primero que tuvimos que hacer es invertir casi un mes entero en definir los conceptos hasta llegar a un punto común, porque si no, no sabíamos ni de qué estábamos hablando. Claro, en los procesos de co-creación, una de las cosas muy importantes es la negociación del campo semántico. Exacto. O sea, negociar un idioma común. Porque además, en unos tiempos como estos, en los que, bueno, aparte de que las palabras son polisémicas, el sistema las hace más polisémicas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, para mí no significa lo mismo innovación desde el punto de vista de mi faceta como artista, de lo que puede significar para un empresario. Absolutamente. O la creatividad. La creatividad es una palabra que está muy denostada porque el sistema económico preponderante la ha utilizado hasta la saciedad, hasta privarla del significado primigenio, ¿no? Pero mucha gente ha abandonado el uso de la palabra creatividad y prefiere el uso de la imaginación, ¿no? Como decía la autora del libro contar, ¿cómo es? Contar es escuchar, no para el nombre, ¿no? Contar es escuchar, en este libro dice que la palabra creatividad está tan denostada que ella prefiere ya no usarla. Se la deja solamente, dice, para los empresarios y para los profesores de universidad, que ella prefiere utilizar la palabra imaginación. Y es triste, porque tenemos que abdicar del uso de palabras. Y en el caso de formación y educación, pasa lo mismo con educación. Durante mucho tiempo se ha denostado aquí, en la última década, denostado mucho la palabra educación fuera del ámbito de lo no formal, ¿no? Nadie hacía educación. De hecho, se inventaban palabras, ¿no? Mediación, vamos a inventarnos una, que no es que la estaban inventando, es que la estaban trayendo de otro lugar, ¿no? Para no utilizar la palabra mediación, porque tenía un significado. Y así constantemente con las palabras. Tenemos que defender, porque creatividad en esencia, tal que es en esencia, es una palabra superpoderosa. Pero claro, se ha manoseado tanto. De hecho, Rufino, nosotros decidimos apostar por la creatividad a pesar de los numerosos discusiones, debates y diálogos en los que muchísimos profesionales nos decían no uséis creatividad porque la gente os va a asociar a toda una serie. Y sin embargo, al final, y efectivamente, imaginación ahora es muy bonita, pero imaginación no es creatividad. Es decir, no tiene nada que ver. Entonces, igual otra cosa no, pero nosotros sí es verdad que cada terminología, cada planteamiento, cada idea
le damos muchas vueltas hasta que nos decantamos por realmente. Y es que además es muy peligroso, porque si no entendemos bien la base sobre la que estamos dialogando, podemos tirarnos horas de diálogo en el que ninguno está llegando al fondo ni a entender verdaderamente lo que la otra persona está diciendo, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y en el tema de creatividad, nosotros decidimos la creatividad como la capacidad de crear y de resolver problemas. Es decir, esa es nuestra definición. No hablamos de la creatividad artística, no hablamos de la creatividad eminente, no hablamos de imaginación, porque tú necesitas la imaginación, pero tienes que crear, tienes que tener un producto, un resultado, tienes que llegar a algo, ¿no? Que además tiene que ser original y apropiado. Ahí sí que discrepo de ti, o sea, no, los procesos creativos no tienen por qué llegar a un producto. O sea, No, pero bueno, nada. un proceso creativo, pero tiene que tener al final, el propio proceso puede ser el resultado, pero Claro. tiene que haber algo que existe, pero es que la imaginación al final, tú imaginas, yo puedo imaginar toda serie de cosas, pero ni siquiera tener un proceso en el que al final tenga una reflexión. Es decir, la creatividad para mí al final tiene un cierre, no tiene por qué tener o sea, por eso he dicho un producto, un proceso, ¿no? Un resultado, es decir, no, entonces, Yo realmente... de todas formas, Fátima, entre procesos creativos y creatividad. La creatividad es un don, ¿vale? Es algo que se puede entrenar, pero es algo que es algo intrínseco al ser humano. Algo, ¿vale? Bueno, es inherente, pero no un don. Es inherente al ser humano, todos somos creativos, pero no viene dado, se Sí, desarrolla. se desarrolla, vale, bien. Pero es algo que lo tenemos todos los seres humanos. Es una de las Absolutamente. características, Gracias a Dios, sí. ¿vale? Sí, sí. Ahora bien, el ser creativos no tiene por qué llevar a la producción de algo. Los procesos en sí mismos son producción ya. Sí, exacto. O sea, el propio proceso es la producción. Pero en eso estoy de acuerdo. Por eso te digo que la creatividad puede estar definida y tomar forma en un proceso, en un producto, ¿no? O sea, no tienes por qué tener un producto final. O en una solución, o sea, nosotros en concreto adoptamos la vía de la solución de problemas. Es decir, que el reto que tienes delante, porque para que sea algo, un proceso creativo que tenga una finalidad, tiene que ser, la creatividad es producir algo original y apropiado. Lo otro, si no, puede ser... Haces una lectura, de acuerdo, mira, la creatividad es un tema que a mí me interesa enormemente y de hecho, como pedagogo es uno de mis temas de investigación. La creatividad, tú la definición que estás haciendo y el enfoque que le estás dando es el enfoque que no me extraña que digan que es un enfoque muy particular porque es el enfoque productivista. Que dice que la creatividad sirve para mejorar la sociedad o aportar bienes de valor añadido a la sociedad. Bueno, puede ser, pero la creatividad es mucho más que aportar bienes de valor añadidos a la sociedad. Bueno, es que bienes, o sea, sí, Vale, vale, pero... producto es un bien de valor añadido. Bueno, pero producto como la resolución, es que estás pensando en producto en que yo invento un iPhone. Y yo no me estoy refiriendo a eso. Es decir, es que al final tiene un resultado, es que si no nos quedamos en el aire. Es decir, si trabajamos para que nuestra capacidad creadora y nuestra capacidad creativa al final produzca una finalidad, un resultado, sí, un resultado, un producto, es decir, que tenga un fin. Porque el proceso, que digo, luego ocurrirá muchísimas veces que no lo tenga. Pero tú tienes una habilidad, una capacidad en la que hay un proceso que está bien definido, que durante muchísimo tiempo se ha definido como un proceso cognitivo y en el que la clave para nosotros es la emoción. Es decir, para que ese proceso tenga un fin positivo o no, tienes que prestar atención a la emoción. Y durante muchísimo tiempo no se ha prestado atención a la emoción. Y el ser humano es incapaz de hacer cognitivamente algo si no presta atención a la parte emocional. Es decir, va emoción y razón unidas. Por tanto, lo que nosotros decimos es, queremos que las artes y el potencial que tiene a través de las emociones que generen nos ayuden en nuestros procesos creativos. ¿Vale? Si eres un artista y un profesional artístico, pues crearás tu obra de arte, que estoy completamente de acuerdo contigo, que hoy en día son mucho más los procesos que el propio resultado final, que es lo que menos importa al final, ¿no? Eso yo creo que es así. Entonces, si eres un individuo, y que es a los que nosotros nos importa como centro de arte, es trascender la barrera artística para llegar a la vida cotidiana de las personas y mejorarla. 1.000.000 de veces no llegará a nada y es un proceso creativo. Pero en alguna ocasión, claro,
podrá llegar. Es lo que te decía, Fátima, o sea, que Sí. muchas veces los procesos creativos no tienen por qué llevar a nada, muchas veces No. llevan a mejores y salida, y a, No. que sí, a cosas fallidas, pero Claro. procesos creativos también, y son tan interesantes como los otros. O más. Depende del resultado que tenga. Son igual de interesantes. De la Incluso, consecuencia que tenga, no del claro, resultado. incluso un proceso puede llevarte a un sitio totalmente inesperado. Claro, ¿no? claro. Claro, o sea, que es que, entonces sí, yo en eso estoy completamente de acuerdo, pero tiene que haber, pero sabemos cómo funciona ese proceso y no puede dejarse al azar. Pero volviendo otra vez a lo de los términos, habiendo diferencia entre la manera de entender lo creativo, que lo tenemos entre tú y yo, supongo que cada uno tendrá su visión de esto. Es una elección. Hablábamos del tema de los campos semánticos, ¿vale? Pues cuando hablamos de co-creación, que mucha gente está preguntando por el chat lo de la co-creación y tal, una de las primeras cosas que hay que hacer es dejar claro las reglas del juego. Esto es como cuando vas a jugar al parchís. Jugamos con 5 o jugamos con 6, o yo qué sé. Hay que poner una serie de normas. Y una de las normas es la negociación. El problema es que confundimos muchas veces los procesos de co-creación con los procesos de creación cooperativa, que es distinto, ¿vale? En los que los procesos de creación cooperativa, yo como jefe, como maestro de ceremonias o como director del juego, pongo las normas, digo qué campo semántico y qué es lo que tú debes de entender también del significado de cada una de las palabras que van a entrar en el juego cuando empecemos a jugar. Y los procesos de creación, y es una respuesta a una pregunta haciendo a la gente, también implica el negociar el campo semántico, que es muy importante. Los museos ahora mismo estamos hablando cada uno cosas muy distintas, no solamente en lo educativo, también. Cuando hablamos de públicos hay gente que habla, hay hasta museos en Estados Unidos que hablan de clientes, de audiencias, de usuarios, no sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando en realidad es la sociedad que de alguna manera o de otra viene al museo, ¿no? Y de esa manera es múltiple también, ¿no? Cada uno tiene su necesidad, ¿no? Por eso también la negociación de los campos semánticos a mí me parece que es básico para poder establecer procesos de creación en los que intervengan muchos agentes o procesos de cooperación. Claro, absolutamente. De hecho, es lo que decía antes, ¿no? Para nosotros la base de todo lo que hacemos es investigación y en cada proceso de investigación que iniciamos hay ese acuerdo semántico, ese setup, poner encima de la mesa las reglas del juego y cómo cada uno de los agentes que están participando ahí va a aportar. No hay uno que diga, oye, vamos a hacer esto. Entonces son procesos tremendamente complicados porque te mueves en la incertidumbre constante, ¿no? Entonces es muy importante. Y porque también las palabras van cambiando, ¿no? Por ejemplo, hay un proceso, bueno, nosotros hemos hecho muchos proyectos de esto hace muchos años, ¿no? Y miren, cuando hablé con ella, me decía que hablara de uno, que la dije, bueno, miren, es un proyecto que tiene 5 años, está todavía vivo, pero creo que hayamos hecho cosas nuevas y tal. Que es un proyecto que se llama Nubla, que es la creación colectiva con jóvenes de un videojuego, ¿no? En la que implicamos después a la industria del videojuego también, bueno, una serie de agentes como muy diversos y muy complejos, ¿no? Y eso ha sido una negociación constante, porque el campo semántico que se negocia en el minuto 1, en el minuto 30 había cambiado totalmente. Empezamos a hablar también un idioma distinto, ¿no? Porque también los procesos de co-creación no son procesos cerrados. Entra y sale gente y constantemente tiene que estar revisando a qué nos referimos cuando hablamos de un mismo término, ¿no? Eso también hace muy rico los procesos de creación, porque al final también implican procesos de constante reflexión sobre tú mismo y sobre tu lenguaje, ¿no? Sobre lo que estás haciendo. Absolutamente, estoy de acuerdo. Sí, aquí tenemos una pregunta que dice si las propuestas de co-creación, pregunta Marta, si siempre vienen de la institución, si realmente, ¿cómo los articuláis? ¿Lo hacéis así o realmente...? Vamos a ver, puede haber una propuesta inicial muy básica y tal, ¿vale? Pero por ejemplo, no sé, yo la he puesto en el chat, que no sé si lo ha visto, le he contestado, mira por ejemplo los proyectos de Musaraña. Los proyectos Musaraña sí es una comunidad que nosotros proponemos que nazca. Los proyectos que desarrolla Musaraña son proyectos propuestos por la propia comunidad de profesores. Entonces hay veces que salen cosas que en principio nosotros no es nuestra prioridad, pero es prioridad para el resto de los socios que están participando, en este caso de esa comunidad de profesores.
Eso depende. Es verdad que se confunde constantemente una cosa con otra. Muchas veces los procesos de co-creación son autoimpuestos. Voy a trabajar con esto, pero ya digo, esos son proyectos no de co-creación, son proyectos que ayudan a la participación, ¿vale? Claro. La participación tiene graduaciones. Eso es decir, yo creo que aquí y lo decías antes, Rufino, es decir, al final son procesos muy largos donde además, y lo decía yo en otro momento, que es que el ser humano tiene que generar habilidades para ser, tú no puedes coger una persona, meterla en un proyecto de co-creación y que entienda las reglas del juego y que sepa y que de repente participe de forma perfecta. Entonces, para mí es un tema de capas de profundización, es decir, la gente y para nosotros con el sistema que tenemos de programación en el Centro Botín, tenemos en cuenta a todos los públicos, no solo por público, sino por la preparación que tienen para poder participar en unas u otras propuestas. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? El lanzar marcos donde haya espacios para los diferentes públicos en las diferentes propuestas. Y mezclamos 3 variables en las artes, es decir, las artes que trabajamos, 6 artes, con los tipos de público que definimos y que ahora cada vez más estamos hablando de lo que tú decías antes, que me parece fundamental, que es lo intergeneracional. Es decir, ¿por qué voy a decidir yo el público que se junta con otro público? Tengo que facilitar el encuentro también entre otros tipos de público. Y en tercer lugar, la intensidad. Es decir, yo paseo por aquí fuera, por el espacio este que tenemos, por el jardín, pero luego en otro momento entro al restaurante, en otro momento subo y entonces en cada momento voy viendo la intensidad que tengo ahí. Creo que en nuestro caso intentamos siempre generar marcos, hay proyectos que sí pones más indicadores o sí das más facilidad y luego si las cosas evolucionan bien, mi experiencia en esto es que esos mismos grupos, esos agentes y demás van a empezar a tomar mayor protagonismo y van a querer ser ellos los que aporten y hagan nuevas propuestas de co-creación más profundas que solo la acción participativa. Pero me parece difícil que alguien empiece en un proyecto de co-creación sin ningún tipo de cultura previa respecto a la participación en un proceso donde hay muchos agentes implicados. Bueno, es que yo creo que también estos procesos de co-creación pueden incluir también esos procesos, digamos, de normalización de esas personas en un juego de ese tipo, de educación para poder utilizarlo así. En el proyecto que os decía antes, os enseñaba antes de la novela gráfica que os enseñaba antes, la gente no haya trabajado nunca en proyectos de co-creación alguno, pero la mayoría no. Hubo que hacer un trabajo muy largo de eso, de definir campos semánticos, definir reglas de juegos y dar la confianza para que se sintieran lo más seguro posible para que aportaran. Porque el problema de los procesos de co-creación, si verdaderamente al final todo va impuesto, el otro se cierra en sí mismo y dice, bueno, venga, por lo que tú digas, vamos haciendo cosas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de personas que normalmente no están, digamos, y hace una palabra que quizás son un poco más, normalizadas dentro del museo. O sea, personas que normalmente no están en el museo, no suelen ir al museo, no suelen ser esos habituales de los museos. A esa gente hay que ayudarles, hay que hacerles entender de que sí, lo que aportan es muy válido, lo que aportan va a estar ahí, no va a ser una cosa que es, oiga, si no escuches, no sé. Hay que ese espacio de confianza, que es el espacio de hospitalidad del que hablábamos al principio. Eso es lo que iba a decir, la confianza. Es decir, para nosotros, y en concreto para mí la confianza, es decir, el mundo se basa en la confianza mucho. Es uno de los valores que creo que son... Y hay que tener muchísimo cuidado, porque en el momento en que tú ofreces a alguien que participe en algo donde se pierde su confianza o tiene una experiencia que no es muy difícil recuperarla. Es decir, es muy importante prestar atención a todo eso. Sí. Habláis de confianza, lo que estabas hablando tú, Rufino, ¿no? Probablemente en públicos, además, que normalmente no son los públicos habituales en los museos, ¿no? Porque... No saben de qué, miren, pues el problema es que saben de qué. O sea, porque o sea, que a mí para mí no lo principal no es la historia del arte. Para mí es una parte importante, muy importante, pero no lo principal. El problema es que nosotros hemos sido siempre instituciones muy jerárquicas y muy disciplinarias. Es decir, aquí se enseña historia del arte, o arte contemporáneo, o arqueología, y tal. Y aquí el saber es este.
no hemos dejado de entrar otros saberes. Poco a poco empezaron a entrar otros saberes, otras disciplinas, y se empezó a hablar en los museos de arte y de ciencia, puntualmente, muy poco, demasiado poco, o se empezó a hablar de, yo qué sé, de sociedad, de política, filosofía, de literatura y tal. Y cada vez más estamos incorporando también otros saberes, que son los saberes que yo llamo folsonómicos, ¿no? El saber de la señora de la limpieza, del señor que pasaba por allí, del inmigrante, del chaval de 2 años. Esos conocimientos no han entrado normalmente a los museos. Hay que abrir las puertas para que... Esos son procesos de co-creación, cuando verdaderamente abres a todos. Porque si abres a los de siempre, esos no son proyectos de co-creación. Esos son monólogos ombligueros. Es decir, hablamos de lo mismo entre nosotros mismos. Los procesos de co-creación son complejos también por eso, porque entran saberes que no son los que el museo está acostumbrado a gestionar. Mi museo es un museo de arte, de pintura particularmente. Pero ha sido muy difícil empezar a meter otros lenguajes, otras disciplinas. En todos lados. Es verdad que hay, y lo hemos vivido, aunque hayamos nacido como hemos nacido en el caso del Centro Botín, es verdad que no es fácil a veces que dentro de un centro de arte el arte no sea lo principal. Entonces, obviamente lo es para nosotros, es nuestra columna vertebral, es nuestra materia prima, nuestra razón de ser, pero el arte llega como arte cuando la persona lo hace suyo. Es decir, no solo por el conocimiento de una obra de arte, sino por el impacto que esa obra de arte tiene en su persona, en su faceta emocional, en su faceta personal, en su faceta social. Entonces, hemos comprobado muchísimas veces, no hablo del público de museo profesional experto, ¿vale? Que para eso tienen los museos una finalidad clave, clara y ya está, o sea, no hay problema. Pero, sin embargo, hablo para aquel en el que no es el arte en sí mismo lo que está buscando en finalidad y sin embargo acaban aprendiendo muchísimo de arte. Digo, es decir, en nuestra investigación Artes, Emociones y Creatividad, todos los talleres, cursos, propuestas en salas que hemos creado para desarrollar la creatividad cotidiana, no artística, de todos, de los públicos, adultos, familias, niños, jóvenes, etcétera, han acabado teniendo unos altos conocimientos, elevados conocimientos artísticos respecto a las obras que se estaban presentando en esa exposición. Pero ha venido demandado por ellos mismos, no por llegar y decir, mira, aquí tienes esta obra, Antoni Muntadas, ponen tal, ¿no? Entonces, viene por la capacidad de asombro, de descubrimiento y de curiosidad que tiene el ser humano, si eres capaz de gestionarlo. Y yo añadiría una cosa más, y la capacidad que tiene la obra de arte de servir de espejo de nosotros mismos y de las sociedades en las que vivimos en ese momento. Absoluto. O sea, no es tanto que también, ¿no?, la vivencia, esa chispa, digamos, que despierta desde el plano estético, a lo mejor la obra de arte, no. Es también la capacidad en la que la obra refleja tus vivencias, la vivencia de tus padres, la vivencia de la pandemia o la crisis migratoria o los problemas del medio ambiente. Cuando la obra de arte se ve desde esa perspectiva, empieza a conectar con las personas. Y es cuando realmente son significativas. Y a partir de ahí ya puedes construir. Y ahí sí que ya puedes empezar procesos que tengan una componente formadora. Pero cuando hablo de educación, hablo de ese proceso. El proceso educativo es el proceso que transforma a la persona para hacerla susceptible de dar un paso más allá, ¿no? Eso es. Y de hecho, nuestros procesos que son explícitos para nosotros, es decir, hemos investigado en cómo esas habilidades relacionadas con las habilidades emocionales y creativas se pueden desarrollar a través de una obra de arte, no son explícitos para el que está viviendo esta experiencia. Somos nosotros los que ofrecemos y sabemos dónde tocamos, como dice Rufino, para que esa obra de arte te hable a ti. Y que al final un taller o un curso de 8 sesiones en un mes de 8 horas sea capaz de servir para gestionar mejor un problema personal que tú tienes. Y lo has hecho a través, y eso son técnicas, por ejemplo, visualización, cambio de perspectiva, es decir, son técnicas creativas que están definidas perfectamente, que se aplican en otros contextos y que aplicado a la obra de arte te ayudan a ser capaz de que ese arte te hable en otro sentido. Y especialmente diría el arte contemporáneo, el arte conceptual, el arte que mucha gente dice, no entiendo.
Entonces, antes decía Rufino, no, es que hay que dejar que la gente que no quiere ir a los museos no vaya, por supuesto, por supuesto. Es decir, yo no quiero obligar a nadie. El problema viene cuando todos esos que no están queriendo ir no entienden, o sea, tienen ideas preconcebidas y juzgan lo que hay sin saber lo que hay dentro realmente y sin saber toda la funcionalidad que puede tener una visita y todo lo sanador que es una visita al centro de Es arte. tan trascendente la función educativa en los museos. Es la que puede hacer que esas barreras se rompan. También es verdad lo que estáis diciendo, igual sí me gustaría incidir, Fátima, porque creo que lleváis ya una trayectoria en relación con la Universidad de Yale, en el tema de la inteligencia emocional y el tema de la creatividad, de las emociones. Es verdad que sobre todo frente al arte contemporáneo, frente al arte en general, pero frente al arte contemporáneo específicamente, sí hay una problemática respecto al usuario de acercarse y de entender ese arte precisamente por desconocimiento, ¿no?, de esas claves y de interpretación ante lo que ve, ¿no? Y en ese sentido, me parecía interesante que nos pudieras bueno, pues, explicar un poco el trabajo que vosotros soléis hacer, ¿no? Porque realmente, al final, es más partir de lo que es el análisis del arte a través de una lectura emocional del arte, lo que decías tú, ¿no?, al final, ¿no? O sea, comentabas curiosamente, un poco leyendo un poco lo que soléis trabajar en la fundación, sería un poco invitar a las personas a meterse dentro de la obra de arte, a hablar de las emociones que genera esa obra de arte, o sea, no hacer lo que decía un poco Rufino, ¿no? No hacer esas lecturas de carácter, que es probablemente lo que suele ser la tendencia, ¿no?, de carácter más artístico o lecturas digamos, de cada corriente, a nivel compositivo, sino más ir qué está provocando eso que estamos viendo a nivel de percepción a partir de nuestras emociones, ¿no? Y ahí comentabas tú en el trabajo que hacéis en la fundación, me gustaría un poco que la describieras, de cómo os acercáis a esa percepción del arte a partir de las emociones. Si nos puedes un poquito... Sí, es largo, yo creo que es clave, es decir, bueno, yo en la documentación que enviamos previa, ¿no?, ahí hay un artículo que en el Informe Internacional Artes y Emociones que Potencia la Creatividad, que publicamos en colaboración, o sea, con la Universidad de Yale, con quienes hemos estado investigando los últimos 7 años, y precisamente de cuál es el papel de la emoción, ¿no?, en ese proceso creativo, para entenderlo. Ese marca el modelo teórico que utilizamos. Pero luego, por ejemplo, el último artículo que ha sido publicado en el Journal of Creative Behavior, donde ahí ya podéis ver, y se describe muy bien en ese artículo, el tipo de habilidades que trabajamos a través de las obras de arte, en las salas de exposiciones, tanto creativas como emocionales, cómo se trabajan en un curso diseñado al efecto, y además con un sistema de evaluación. Para nosotros la evaluación es fundamental. Necesitamos saber cuál es el resultado de lo que hacemos, fundamentalmente porque somos una institución, somos una fundación sin ánimo de lucro y que cada euro que invertimos tenemos la responsabilidad de saber qué resultados tiene. Bueno, pues en ese artículo podéis ver qué pasa, de cuál es el punto de partida antes con 2 grupos, uno control y uno experimental. ¿Qué ocurre con esas habilidades emocionales y creativas? ¿Cuál es su punto de partida? ¿Qué intervención hacemos? Y al terminar el curso, ¿qué cambios hay en esas habilidades emocionales y creativas? Y por último, ¿qué pasa 2 meses después? Es decir, ¿cuánto tiempo se mantienen los cambios que se ha producido en las habilidades, ¿no? Por hacerlo un poco corto, ¿por qué tuvimos que hacer este modelo? Porque la primera vez que impartimos el primer taller, los cambios, no teníamos grupo control, no teníamos un estudio longitudinal, a qué pasaba a 2 meses vista, los cambios fueron tan grandes que los propios investigadores del Laboratorio de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale decían, no nos sirve, esto no lo podemos publicar, necesitamos hacer grupo control y estudio longitudinal. Es decir, a través del arte somos capaces de trabajar las habilidades emocionales y creativas del ser humano de una manera increíble. ¿Por qué? Porque el arte ha nacido de la emoción del artista y el arte nos está generando una emoción. ¿Cuál es el problema? Es que las personas cuando se plantan delante de una obra de arte, o bien primero
le dedican muy poco tiempo. Creo que la última vez el estudio que salía, creo que eran 27 segundos o algo así, lo que pasamos delante de una obra de arte en un museo, y eso no funciona. Y en segundo lugar, que siempre lo vemos desde el punto de vista de entender qué me está queriendo decir el artista con esto, o qué estoy viendo, o qué es decir, eso que decía Rufino, viendo el producto y no pensando en el proceso, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos es romper un poco esa barrera, pero, por ejemplo, siempre es con la emoción que te provoca a ti lo que tienes delante, que es muy lícito que sea nada. Es muy lícito, pero desde esa nada se puede llegar a muchísimas cosas. O puede ser maravilloso o puede ser tristísimo. Decía antes Rufino y hay estudios, ¿no?, que demuestran que, bueno, sobre todo hay estudios que se han hecho para saber en qué estado emocional somos más creativos, que esto sería importante, ¿no? Decía que la melancolía, es muy típico que los artistas en estados de melancolía o depresión creen mucho. A nosotros no nos importa eso. Esos son los estudios que hay. A nosotros nos da igual, a nosotros nos importa que cualquier emoción que te haga sentir una obra de arte, seamos capaces de identificarla y gestionarla para ser más creativos, para llevar un proceso creativo. Y además, muy importante, ¿en dónde? En un centro de arte, en un museo, en un sitio donde nuestro estado emocional psicológicamente estamos protegidos, estamos en un espacio seguro. Podemos decidir pensar en cualquier drama o felicidad extrema que nos genere esta obra de arte y no pasa nada porque no estamos compartiéndolo en un lugar donde pueda afectarnos. No sé si me explico, pero el contexto seguro del centro de arte es impresionante, es muy importante. Entonces, ¿qué hacemos? Pues técnicas de visualización. Tú ves una obra de arte, llegamos a estar con las personas que participan en estos cursos hasta 10 minutos, 15 minutos delante de la misma obra de arte, ¿no? Visualizando, sintiendo con los sentidos. Yo la primera vez que me dijeron que estuviera 3 minutos delante de una obra de arte creí volverme loca, o sea, no se me olvidará en la vida, ¿no? Entonces, son habilidades que vas trabajando y son cambios de visión sobre el arte. ¿Qué pasa al final, después de toda la reflexión personal que has hecho? Que tú quieres saber por qué ese artista ha hecho eso, cómo lo ha hecho, cuál ha sido su proceso, qué pasa, porque has hecho una conexión personal con el arte. Es otra forma de acercarse al arte. Tenemos, bueno, pues muchos, 6, 7 artículos publicados en revistas internacionales, bueno, resultados que son muy alentadores y seguimos creando con la Universidad de Yale en este sentido, ¿no? Es verdad que, como os digo, una cosa es poder desarrollar la creatividad a través del arte en un curso larguísimo, ahora estamos haciendo pequeñas intervenciones en la sala de 10 minutos, porque mucha gente no está preparada para esto que os estoy diciendo. Entonces, estamos trabajando desde lo más básico para ir construyendo hasta llegar a que la gente entienda que el centro de arte y el arte tiene un potencial enorme para cambiar nuestra vida y para hacernos mejores personas al final. Lo que comentabas, también es verdad, Fátima, que todo este trabajo, y has mencionado que soléis desarrollar las habilidades artísticas, porque lo que yo he leído al menos, de toda la información que nos habéis enviado, es una realidad que las emociones también lo que hacen es bloquearnos a la hora de percibir eso que estamos viendo, ¿no? Porque, bueno, ante una determinada obra puedes sentir lo que, digamos, una tristeza o... Entonces, lo que quería comentarte es, vosotros en realidad en vuestra práctica lo que trabajáis en realidad es cómo trabajar esas habilidades personales de cada uno para que esas emociones se puedan gestionar, ¿no? Decíais que en una persona creativa es precisamente el que tiene unas mejores capacidades para gestionar esas emociones y de esa manera es como se da el proceso creativo de una forma más fácilmente, ¿no? Mientras que cuando emocionalmente no sabemos gestionar esas emociones es cuando se pueden dar esos bloqueos, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es un aspecto importante, precisamente vosotros estáis desarrollando en vuestra fundación, pero que es algo que lo que he comentado antes, ¿no? Que cuando hacemos, o sea, es como que necesitamos abrirnos a nuevos enfoques en lo que es la percepción de las obras de arte para que, de alguna manera, esas ideas preconcebidas, esas creencias que tenemos de que nuestra falta de conocimiento respecto a determinados conceptos clave que nos permiten leer esas obras no son necesarios, sino es más el sentir
ante las obras lo que nos puede permitir llegar a otro tipo de lecturas, ¿no? Que es lo que entiendo que estáis vosotros trabajando y en lo que estáis un poco... Sí. Aquí o sea, a nosotros nos importa mucho la aplicación práctica en la vida cotidiana, es decir, cómo un centro de arte como el nuestro, que invierte muchísimo dinero en arte, en exposiciones, en representaciones artísticas, en cine, etcétera, en las 6 artes que trabajamos, tiene una aplicación directa en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, para eso, para nosotros es muy importante el conseguir que las personas desarrollen capacidades a través del centro de arte, en este caso que desarrollen su creatividad. Hay 2 impactos que son muy importantes. Por una parte, como dices, habilidades que se desarrollan como si tú vas al gimnasio y desarrollas un músculo. Habilidades emocionales que son fundamentales para pensar mejor y que con la obra artística puedes desarrollarlas muy bien. Habilidades creativas, que son dentro del proceso, el proceso que os decía antes cognitivo, es decir, la habilidad de generación de ideas, de ideación, de pensamiento divergente, etcétera, que se trabajan también muy bien. Pero ese es un resultado, hemos mejorado esas habilidades. Hay otro que es muy importante y que decías tú y que decía antes un poco Rufino, y es que hemos conseguido cambiar las creencias de las personas. Es decir, en estos tests, en estas evaluaciones que se pasan, hay una parte que no es tanto de habilidad, sino de creencia, de lo que te viene, por lo que tú eres y por lo que tú piensas y los valores culturales que tienes, ¿no? Donde has crecido, has nacido, has desarrollado. Pues bien, cambian las creencias. Es decir, mucha gente piensa que la creatividad es un don, que o eres creativo o no lo eres. No sienten que pueden crear y que crean todos los días, además, quieran o no, porque lo hacen. Entonces, después de este tipo de intervenciones, esas variables cambian de forma significativa, ¿no? Son capaces de pensar que eso pueden ser más creativos. También, por ejemplo, fíjate, otra de las creencias que cambia es que las emociones negativas pueden tener una utilidad en su día a día. Es decir, es gente que generalmente piensa, no, yo no quiero estar triste, que no vale para nada. No, perdona, es que la emoción de la tristeza, todas las emociones son funcionales, ¿no? Entonces, eso es uno de los dos repercusiones positivas que hemos tenido. La parte más complicada de esta es verdaderamente saber si después esto se está aplicando en la vida cotidiana. Sabemos que está funcionando aquí dentro, sabemos que funciona a título individual y lo estamos midiendo a título grupal. Ahora, ¿están estas personas extrapolando estas habilidades y este cambio en sus creencias en su vida cotidiana? ¿Vamos a conseguir mejorar la sociedad con esto? Bueno, pues en estas estamos haciendo un proyecto con la Fundación Instituto de Empresa para ver cómo medimos eso, que lo haremos en los próximos años. Pero luego hay otra cosa también muy importante que ha surgido de esta investigación y es, no si los estados emocionales tristes o contentos te ayudan a crear más, sino el mero hecho de tomar conciencia en qué estado emocional estás para ejecutar mejor tus labores cotidianas, ¿vale? Y esto es una línea de investigación que hemos desarrollado, o sea, que se ha empezado en la Universidad de Yale porque ahí no se había investigado nada. Cuando tú una obra de arte te ayuda a identificar, como bien dices, esos estados emocionales en los que te encuentras, porque te provoca o porque tú estás, si fuéramos capaces de nuestro lugar de trabajo, con nuestros amigos, etcétera, identificar ese estado emocional y aplicarlo a una tarea concreta. Y os pongo 2 ejemplos que siempre pongo porque facilita mucho el entendimiento. Es decir, los lunes por la mañana cuando uno llega a trabajar y no está cansado del fin de semana y está un poco deprimido y demás, si tiene que hacer una actividad, sería buena una actividad, por ejemplo, de corrección de textos. Porque ese estado anímico va muy bien con la búsqueda de errores, con los detalles. Sin embargo, si uno está en viernes y se va a ir de fin de semana o de vacaciones o demás y está en un estado anímico más eufórico o más positivo, estaría muy bien que en su equipo hiciera un brainstorming, una lluvia de ideas, una actividad de creación, porque le va a ayudar en ese sentido. Bueno, pues eso es lo que nosotros también estamos ahora investigando y que el arte nos facilita mucho esa identificación emocional. Es la finalidad que nosotros vamos buscando. Bueno, pues casi es una invitación la que haces, Fátima, a digamos, orientar un poco el acercamiento a las obras de arte, ¿no? Desde una perspectiva más emocional, más creativa, no un poco dejando un poco de lado lo que decía un poco también Rufino, ¿no? La lectura tradicional desde una perspectiva más historicista, academicista, artística, sino ya yendo un poco más al ámbito interno de cada ser humano, ¿no? A las emociones de cada uno, a lo que la obra le expresa a partir de la conexión
mí me llamaba la atención, ¿no? Cuando leía la documentación, de cómo, imagínate que te metes dentro de esa obra, qué sensaciones puedes tener. Es como casi, sumérgete dentro, ¿no? Entonces, es un acercamiento diferente desde una perspectiva que realmente, probablemente es lo que nos permite superar esos bloqueos que nos producen nuestras propias creencias, ¿no? Y además todo eso de alguna forma avalado con toda la evaluación que estáis haciendo con la Universidad de Yale, que de alguna forma constatan, ¿no?, esos cambios que se están dando. Lo que a mí lo que tú decías, ¿no?, que esto que estáis haciendo lo estáis haciendo a nivel de la fundación, pero también lo estáis llevando en colaboración a los centros, digamos, que esto también tiene una expansión mayor, ¿no? La idea es hacerlo más, expandirlo a un ámbito mayor para que realmente esas habilidades se vayan desarrollando, ¿no? En diferentes ámbitos, en el educativo. Sí, Sí. es un poco De hecho, el programa de educación del que parte un poco todo este tema de inteligencia emocional y creatividad empezó en 3 colegios de Cantabria y hoy en día está en 425 colegios en todo el mundo, ¿no? O sea, en Chile, en Uruguay, en México, y estamos trabajando con el arte a través de lo virtual, es decir, se está llegando. Y luego, además, dando paso y pie a que esta forma de actuar en un centro de arte, nosotros no queremos que solo se haga en el Centro Botín, queremos que la gente vaya a cualquier otro centro de arte o cualquier museo y se relacione con el arte desde esa faceta siempre que quiera, siempre que quiera. También puedes disfrutar muchísimo de ver una exposición. Estaba leyendo aquí una de las preguntas, ¿no? Y como decía Rufino, tengo mis dudas. No es verdad que la gente muchas veces piensa, no entiendo muy bien este dibujo de Goya, pero no entiendo esta obra de arte contemporáneo. Cuidado, porque no están viéndolo desde la misma perspectiva, no están viendo a Goya cuando creó esa obra y seguramente sí. Y no solamente eso, esa lectura que se hace muchas veces no tiene en cuenta la diversidad de la cultura. Es decir, un niño como mis hijos que no están bautizados, que no han ido a misa, que no sé qué, cuando ven una virgen, bueno, pues ya tienen una cultura para entenderlo, ¿no? Pero seguramente que otro niño que nunca ha entrado a una iglesia no tiene ni idea de quién era ese señor que está sobre unos tablones crucificado, ¿no? Nosotros que trabajamos con mucho público inmigrante, imaginaos cuando ven, yo qué sé, que decirte otra vez una crucifixión con personas musulmanas. Pues decirlo finamente lo flipan por tiempos. Es decir, la figuración también es un engaño. Vemos que la pintura tiene mucho de trampantojo, de arte de engañar. Entonces la gente también se engaña con mucha más facilidad muchas veces con lo figurativo que con lo... Porque al final lo figurativo lleva a interpretaciones simplistas que no van más allá de lo descriptivo y no lo que hay debajo de la forma que se está representando, el significado, el simbolismo, etc. Entonces yo por eso le decía a Mauro en el chat, digo, yo tengo mis dudas de que el arte figurativo haya una seguridad de entender, hay una seguridad falsa. Exacto, o sea, yo creo que creen que entienden, pero pueden no estar entendiendo nada de lo que ocurre. Nada de nada. Claro. Y entonces, nosotros, por ejemplo, fue muy, muy bonito cuando inauguramos el Centro Botín y la segunda planta era una exposición de Carsten Höller y la primera con los dibujos de Goya en una colaboración con el Prado. Y era increíble, ¿no?, ver esa seguridad que pensaba que tenía mucha gente ante los dibujos de Goya y que no era real, es una creencia. Pero bueno, a mí me parece precioso, por ejemplo, también en este tema es cómo una misma obra de arte puede generar muchísimas emociones diferentes en el público, ¿no? Y esto es maravilloso en los cursos que hacemos, cuando te enfrentas a la misma obra, y en concreto dentro de nuestro equipo nos pasa, y a uno le transmite una paz o una seguridad total, y a otro una inquietud tremenda, y a otro un miedo, y a otro una sorpresa, ¿no? Esto es lo tiene que ver con lo maravilloso. que te decía Fátima, porque al final la obra de arte se comporta como un espejo. Entonces, cada uno se refleja como lo que es o como lo que quiere ser. Cada uno tiene un significado, tiene un sentido la obra. Eso, los museos nos hemos equivocado durante tanto tiempo en querer mantener un relato unívoco, que no haya manera de transgredir, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros hacemos una lectura de la obra. Ahora bien, la educación tiene una función también de acompañamiento para que esa lectura sea algo engañoso, no sea una mentira. Es verdad, estoy de acuerdo.
Bueno, pues, no sé, a ver, no sé si tenemos alguna pregunta más. Estamos ya, al final tenemos algún vídeo, pero bueno, pues son las 7 ya. Pues bueno, yo quería agradecer vuestra participación en esta mesa redonda y hacer como una recapitulación, ¿no?, de todo lo que hemos hablado. Al final hablábamos del museo como un espacio, me ha gustado, socioafectivo, hospitalario, un lugar para la vida, para compartir, un lugar de co-creación también. Hemos hablado también de la obra de arte como con una lectura diferente, como planteabas, Fátima, desde una perspectiva más emocional. Me resonó bastante, ¿no? El otro día, bueno, preparando las jornadas de la mesa redonda, una frase que tenéis, Rufino, en la página web, que concebía un poco la perspectiva de la educación. Es una frase, es una cita de Hannah Arendt, que cuando la leí me llegó al alma, ¿no? Porque decía: la educación es el punto en el cual decidimos si amamos al mundo lo suficiente como para asumir una responsabilidad por él. Yo os quiero agradecer la participación en esta mesa redonda y bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más por vuestra parte. Gracias, Rufino. Gracias, Miren. Muchas gracias. Ha sido, bueno, pues muy interesante. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar esto. Agradecer a todos la participación en esta mesa redonda y bueno, esperamos poder seguir compartiendo experiencias en torno a los museos, reflexiones, pues próximamente en otras jornadas. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.